Fontaine nos espera, gente, así que vamos a la aventura. La nación del agua y la justicia esperan que el héroe de Teyvat vaya hacia allá. ¿Qué tal, chicos? Soy Liberty, estamos aquí en un vídeo donde básicamente vamos a jugar Fontaine. Disculpad si hablo un poquito bajito. Hay gente descansando y echándose la siesta, básicamente. Así que bueno, siempre nos... A ver... Qué graciosa eres, madre mía, ¿no? ¿Te puedo meter una? Es broma. Esto es spoiler. Rumbo Fontaine. Deje acá. Ajá. ¿Nos vas a llevar hasta Fontaine? No tengo quitado el audio por ahora, si acaso le pondré el audio ahora en un rato. Tranquilo todo el mundo. Oh, Dios mío, ay, este hombre. Me gusta lo que quieras. Mm. Este tío es una copia de autor, por casualidad. ¿Qué cara más puta no tiene este hombre? Tiene cara de te voy a geolocalizar. Ay, a ver qué pasa. Podría ser una copia de autor, es cierto, pero no se hubiera estado como autora y haya vuelto a montar las copias, manda cojones, hermano. O sea, se las rompimos todas, las rompimos. Le ordenó una gira como el trato que se las rompiera. En principio. Es triste cada vez que dejas una nación de cierta gente, ¿no? Un poco sad boy ahí. Hello, darkness, my friend. Ay. Aunque sí que es cierto que cuando nos fuimos de Inazuma no hubo ningún nada. Creo recordar, nadie se despidió de nosotros. Aquí dejé en plan, oh Dios mío, pero ya pudo venir. Aquí no estás por luz. Pero básicamente vamos a hacerlo en el camino ilegal, por así decirlo. Hay que subirse aquí arriba y tirarse otra vez para no subir por mecanismos normales, ¿vale? Y dices, ¿con qué propósito estás haciendo todo esto? Es que es una estupidez, pero es que me hace mucha gracia. Dame un segundito. ¿Caigo en el agua amortigua? ¿Sí caigo en el agua amortigua? ¡Toma! Salto de fe, nivel Dios. Mm, Esto sí que me acaba de quedar a cuadros. Ah, vale, esto no lo había visto antes. Sí, la puerta de Fontaine. Aquí suben los barquillos, supongo, ¿no? Por esa puerta de ahí, me imagino. A ver, no habrás visto Lex, ¿verdad? Has traicionado a la comunidad. ¿Has visto Lex, Aeder? Perdón. Tenemos que conocer al Arconte Hydros.
tú espera. Que a lo mejor nos llevamos alguna que otra sorpresa por el camino. Esto puede salir muy bien o muy mal, espérate. Vamos a ver qué dice. A full cinemática, ¿no? Clasistas. Elimínenlos a todos. Cara de clasista que tiene, ¿no, gente? Es un poco cara de ayato. Discrepo. Creo que no has leído El Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, no aplica mucho a estas circunstancias porque son mundos fantásticos, así que no cuenta, pero bueno. Quiero decir, a lo mejor desde su perspectiva El Señor de los Anillos podría ser real, ¿no? Porque vive en un mundo con duendes y adeptus y mierdas. Como una serie. Breaking Bad. El juicio de Heisenberg. Ahí en plan todo el mundo. ¿Te imaginas? ¿Mm? Si lo quieres ver así. Supongo, oye. Esto suena un poco a... Me un calambre en la mano. Suena un poco de esto de que te ponen lo... Me duele cada vez... Me duele el pulgar cada vez que estiro la mano. Me pasa a veces cuando juego durante mucho rato que se me sobre explota el nervio de esta parte porque le estoy dando todo el rato y estoy presionando, no sé si es porque lo hago mal. Furina. Qué nombre, ¿no? Es como... Y es un nombre chiquito. Pero Furina realmente es como estilo jutao, ¿no? Es como... Bueno, me explico, ¿no? Es bajito, sin más. Pero sí que es cierto que es un nombre de persona chiquita. Es como un nombre de Furina, ¿sabes? Es como con diminutivo. Pero Furina viene de furia. Es que no tengo muy claro. Furina es un nombre de algo que yo he escuchado antes. No sé si era de una novela o de algo por el estilo, pero Furina me suena el nombre. Haberlo escuchado antes y no en Genshin. O sea, no en Genshin en principio. Necesito con mucha antelación. El presidente Francia, la presidenta. No, Francia, sí lo he hecho bien. Felicita. Muy con la agenda. O rascarse lo que no suena a dos manos también. Quiero decir, ya me explicarás tú. La mayor parte de los arcontes que hemos conocido son unos pedazos en realidad. A excepción de Najida y Shogun, y Shogun realmente va a sus cosas. O sea, gobierna su nación, pero entre comillas solucionan los problemas a favor de la nación por cuenta propia. Ni habla con los generales, ni hace papeleo que se sepa. O sea, simplemente es, si hay un peligro, va ahí a misma y lo erradica todo y a tomar por culo. Y luego Najida es la única que sí que trabaja.
Explotación infantil, ¿no? Un poco. Porque Venti es un puto borracho que va por ahí. Y Zhongli trabaja, entre comillas. Pero digamos que sí. También casi todas las veces que nos los hemos encontrado estapas sacándose los huevos a dos manos. Y luego Shogun, bueno, Shogun es principalmente lo que se encarga de proteger la nación. O sea, los temas políticos lo lleva el triunvirato. Ella lo que hace es, si hay algún problema más allá de poder en el propio triunvirato es, mira, o lo solucionáis o os mato, y si hay un problema o una amenaza, mata a la amenaza y a tomar por culo. Con lo cual es un poco más de, bueno, juez absoluto, sí, Shogun, ¿no? Supongo. Pero luego básicamente estaría el tema de, ¿cómo se dice esto? De Najida, que es la única que trabaja, que es la única que hace papeleo, supongo, y cosas así. Hostia, bueno saberlo, gente. Es un encanto. Es que es lo que mucha gente comenta, ¿no? Que le tenía miedo de que el doblaje le hubiera cambiado completamente la personalidad. Porque cuando lo escuchas en inglés suena un poco como prepotente, pero luego en Japón no tiene nada que ver. Entonces es como, puede ser, cabe la posibilidad de que realmente sea mucho más para Miguel de lo que tenemos pensado. Y no sea tan, como decía Puto, ¿no? Tan castrosa. Mucha gente. Menos mal. Y estaba pensando, el camino de una nueva nación. Perdón. Dios mío, yo pensaba que iban a venir aquí el tercer Fontaine ahí. ¿Sabes? Ahí paso militar. Me estáis entendiendo lo que quiero decir. Es que no quiero decir el chiste completo porque se entiende. ¿Me habéis entendido? Estaba comparando Fontaine con la Alemania XD. Era un chiste muy de mierda, da igual. ¿Podemos pasar ya de esto, por favor? Bueno, gente, confiemos en que el contenido es una pana. Y una verdad que hacer peleas sin... Ah, esta era la New Billet. Me acabo de quedar a cuadros. ¿Cómo se...? Uno era New Billet y el otro... No lo entiendo. Ah, que no se le ve... Era, era cosa mía, no se le veía el reflejo. Es un vampiro, gente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Cuidado, cuidado, que no se le veía el reflejo. XD. O sea, esto sí que es plot twist. No se le ve el reflejo. ¿Y esto puedo hablar con ella? Sí, sí que puedo. Es más, es la misión como tal. Está un poco... ¿No hay gente que utilizaba grandes y Snaya? Hostia puta, hermano. Hostia. Eso es un mar negro, ¿no? Como el mar este, ¿no? Era el que estaba rodeado de la vida. Eso solo es un lago con mucha agua, interesante concepto. Pero entonces, ¿dónde está el mar? En Genshin. Bueno, sí, tirando para Inazuma, ¿no? Imagino, ¿no? Pero quiero decir, el mar tiene que rodear. O bueno, puede ser un platillo, ¿no? Pero teorías del Genshin. Vale, demasiada información en muy poco tiempo. Aquí sí que me acabo de quedar completo. Anda, mira quién aparece.
Misión piro, por lo que veo. Yo ya lo sabía, tranquilos que ya lo sabía. Soy Linney, ¿vale? Linet y Linney. Ok, bro, vale. Aquí ya quedan las cosas un poquito más claras. ¿Te imaginas? Es que son un poquito isoca estos dos, ¿no? Son un poquito isoca el chaval. La otra mira con cara de... ¿Qué dice? Pedazo forro. ¿Qué está diciendo, forro? Bien. Normalmente Spy Monkey. Hostia, qué cara, ¿no? Qué cara de puto. Eres puto. Perdón. Ay, me ha hecho muchas gracias, la cara. O sea, no me esperaba el Linney mucho menos expresivo, mucho más, ¿cómo decir? Mucho más ayuno. Bueno, salvando la distancia, ¿no? Pero quiero decir, mucho más de estar completamente siempre con los ojos abiertos y con la cara batida sin decir absolutamente nada. Pero está mostrando expresividad, al menos un poquito. Que es como una enfermedad, como el Eleazar. Cuidado, introducción. Espérate, me espero cualquier cosa este hombre. A pesar de que estaba haciendo. Pensaba que iba a hacer el truco de la descarga. A que le da una descarga me espero cualquier cosa. Por favor, que sopla la Becky, que sopla la Paimon, tío. Que le un... Perfecto. Pensaba por un momento que le iba a dar una descarga. No sé, yo me esperaba un truco de más. ¿Te imaginas que nos ha robado algo? ¿Te imaginas? Que el tío resulta ser tremendo carterista. Es que es muy de esto, ¿no? Es muy chiste euro. Bueno, muy ahora me ves, ¿no? Esto de mezclar el tema de robar con... Y sería muy lineal también, sinceramente. No, tío, yo quería... Espera, es que... No sé... ¿Y esto? ¿Cómo? Disculpa. Esto es que me acabo de quedar a cuadros. Qué rapidez. Hostia, ¿no? Fontaine. Perdón. Aquí está la Furina, la arconte Airo. Todas son mujeres. Literalmente suelen ser arcontes hombres en todos los siete actuales. ¡Ah! Me he hecho daño. Me he hecho daño. Otra vez el puto calambre. Tremenda expresión, ¿eh? Un poco... perdón, es que no me atrevo a hacer el chiste. No me atrevo, lo siento. Ay, por ejemplo... ¡Ah, encima! Son gotas de agua. Tócate los huevos. Son gotas de agua. ¿Cómo? A ver ahí. Sí, evidentemente, ¿no? Creo que era una manera de hablar.
Aether ya está entrando en modo deductivo y en plan no veo a nadie con una copa en la mano. Se ha vuelto Lorecrafter, perdón, de Genshin ahora el tabito. Esto sí que me está dejando completamente a cuadros. Vale, es claro, evidente, vale. Esto ya lo sabíamos por el tráiler donde decía que podía ver las fotos y todo esto. Bueno, seguramente sea igual igual que lo que puede hacer Kokomi, que es como que ve el agua, o sea, que ve las cosas a través del agua, supongo. Sí, estoy seguro que sabes perfectamente para qué quiere hacer una audiencia, ¿no? Creo que no sé, sabes que no es para eso, pero bueno. Esto sí que me acaba de... Qué fácil ha sido conocer a los contes. Se puso fácil la cosa. Bueno, tú espera que todavía esto se puede ir mucho más a la mierda. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Vale, tengo una teoría que os voy a introducir a partir de ahora. Este vídeo va a ser largo, ya parto de esa base. Creo que no vamos. Creo que no van a acusar al tabebito. Me parecería muy raro. Porque Focalor ya está dando a entender que está de nuestra parte. Y a pesar de que eso podría ser una trampa, ok, planteamos esa posibilidad, no deja de ser difícil un cambio tan brusco de circunstancias. Sí, esto es lo de la segunda persona y todo esto, pero aún así me parece raro. Entonces, creo que van a acusar al Linney. Digo, Linet. Linney, sí, Linney era el hermano. Porque ya habéis visto todo el mundo en el trailer que literalmente bueno, todo el mundo ahora está en el trailer que Linney la atacan y todo esto. Creo que van a acusar al Linet, digo al Linney. Creo yo, creo que los tiros van a ir por ahí. Entre los dioses nos reconoces como un dios. Curiosa terminología, ¿no? Yo también me estoy poniendo en plan conspirativo. ¿Te imaginas que Focalosa terminara actuando como una especie de maestra para desbloquear el poder divino? Sería muy porro, pero me haría mucha gracia. Pero me haría mucha gracia porque sí que es cierto que parece tener clarividencia rara. Podría ser curioso. Podría ser, eso sí que lo puedo decir, que podría ser quizás la más poderosa dentro de los siete nuevos. Sin contar a la Zarina cuando esté en su prime con las siete gnosis y todo esto. Pero fuera de ahí creo que podría ser, si la comparo con Raiden, sí, claro, Raiden también no me acuerdo de Raiden, que también era de las siete nuevas. Entonces no sé, pero sí que es cierto que sería curioso una comparación, pero parece ser que tiene poder. Esto suena muy mal. Esto suena muy mal. Bueno, tranquilos que tranquilo todo el mundo que es una expresión francesa. Es como decir voilà. Se dice viola, pues bueno, pues voilà es lo mismo. Eco, supongo. No. A ver, no la cagues tan gratuitamente. Bueno, vamos a ver qué tal va esto. ¿Cómo? Esto sí que me acaba de quedar a cuadros. Otra vez, es que me estoy quedando a cuadros golpe tras golpe, tío. Es un crítico, eso es un crítico. ¿Va a retarme que a un duelo?
¿Retarnos en qué sentido? A ver, tampoco soy muy partidario de partir cabezas gratuitamente, ¿vale? Yo lo dejo claro. ¿Una partida de ajedrez? Algo me dice que va a ser una partida de ajedrez. Vale, esto ha sido un poco bestia, tampoco te... Calma todo el mundo. Relájate. Calma todo el mundo, esto ha sido muy gratuito. O sea, a ver, decir batir el duelo puede ser un poco bestia, también te digo, ¿eh? O sea, la terminología podría ser otra. Bueno, me he cagado a piñas con la mismísima Raiden, quiero decir, tampoco es que sea muy difícil a priori, pero bueno. Yo lo he hecho aproximadamente 2 veces. Una me dieron por el culo y la otra gané con una chiripa que te cagas. Sí, bueno, realmente la del Liyue no cuenta porque realmente fue con ayuda de toda la gente del Liyue y la ayuda de, bueno, en ese principio la de la de Inazuma tampoco contaría. Pero fue un duelo singular con ayuda energética. Aquí diga, bueno, realmente, no, realmente son 4, porque realmente, o sea, son 2 en Inazuma. Contra la Shogun primero, que nos dieron por culo, y contra la Shogun segundo, que la ganamos con ayuda. Después, estaré contra Skara, que sería el segundo duelo. Luego también podríamos contar a Signora, aunque no está al nivel de los dioses solamente, así que vamos a descartar esa posibilidad. Vamos a decir que son 3 por ahora. Luego sería otra el Yue contra Osial, o sea que sería 4, y luego 5 contra ¿cómo se llamaba el dragón de viento? El Stone Terror, que sería con ayuda de 20. Pero bueno, digamos. Esos también podríamos contar un poco la pelea contra el dragón Geo, que serían 5. Creo que ni los Fatu no cuentan, porque son mucho más débiles, excepto Scaramouche, que sí que tenía una gnosis y todo esto. Y luego, pues no sé. Ahí me quedo, no sé. No se me ocurren más a priori. Vaya que penita. Pero ha sido un encuentro muy violento a priori, ¿eh? O sea, ha sido un encuentro violento a priori, quiero decir, a Eder. Ya está de los mismísimos huevos, tiene los huevos negros de viajar, ha dicho. A tomar por... Yo desenvainaba ahí en plan, ven aquí si puedes. Se ha puesto la polla, hecho, que me cago a piñas con toda la policía, con la clorín y además contigo. Flipa. O sea, me lo cago a piñas. Qué buena puntualización. Se los podría cargar a todos, a excepción de a la esta. O sea, se baja Clorinde, se baja todos los guardias y si es necesario, quizás con un porro muy grande que me meto, oye, pero podría incluso llegar a plantear duelo contra la misma Focalos. Sí que es cierto que Focalos tiene pinta de ser bastante poderosa, pero yo creo que a este punto de la historia ya es bastante más poderoso. Creo que en este mundo de la historia el poder que tiene es mucho más grande. Más si eso le juntas el tema de que ahora tiene el conocimiento, que encima ya empieza a dominar mucho más el poder de la luz y lo puede hacer sin estímulos. O sea, es una bestialidad. Quiero decir, o sea, Eder ahora mismo es un top personajes más poderosos de Genshin junto yo creo que a los Fatui que quedan. Junto yo creo que con personajes también top como Diluc o como Shenge. O sea, está muy alto ya en la escala de poder a Eder. Pero, ¿en qué sentido? Por favor, que alguien me explique qué reglas hay en este juego. ¿Te imaginas que nos obligan a mentir? Hostia, gente, perfecto. Nos obligan a mentir. Molaría guay, o sea, que fuera como un duelo ahí de manipulación. Bueno, un juicio no deja de ser un duelo de manipulación legal, supongo, pero todo es maquillable en un juicio, ¿no? Todo es ciertamente maquillable.
Esto sí que me acaba de quedar a cuadros otra vez. Gracias, Paimon. Gracias, Paimon. Esto, esto ha sido muy gratuito. Pero oye, todo tuya. Déjame a mí 3 días de libertad. No puedo, tío. Hasta la gente está flipando, tío. Creo que os está tomando el pelo. O sea, tiene pinta, Fócalos de ser una pedazo Joker de la hostia. O sea, Joker en el buen sentido. O sea, no Joker en plan Isoca, vale, tranquilo todo el mundo, por favor, por Dios. Sí, además que... Esto ha sido muy gratuito. Bien, Linnea, thanks. Puto, me has obligado a seguir con esta putada de mierda. Gente, yo os lo digo, cuando se muera al final del juego, no cuando la matemos, cuando termine como Navia, que vamos a echar de menos. Todo el mundo odiaba a Navia, hasta que se murió. Cuando se murió, todo el mundo, ahora dice, todo el mundo lloró por Navia. Hasta que no se murió, todo el mundo la odió. Y nunca aprovechamos bien su compañía. Pasó en el Zelda en el Zelda Ocarina of Time. Todo el mundo en plan, Navia es una pedazo de hija de puta, no para tocar los huevos, de golpe. Todo el mundo llorando porque se ha muerto al final del juego. O una o la otra, hermano. Son todos unos forros, tío, de verdad. Nadie se cree. Le podemos hacer un examen médico. Perdón. ¿Cómo vas a salvar el espectáculo? ¿Qué coño vas a hacer, N? Le va a quemar, no me jodas que la vas a quemar. ¿Y esto? No entiendo una mierda. ¿Qué coño acabas de hacer? Tachán. Efectivo y Wonder. Yo ya lo había visto, yo ya lo había visto. Había supuesto, yo había percibido el peligro ahí, en plan, mi hack de observación no se escapa. Yo tengo el counter, gente, yo tengo el counter del hack de observación. No lo has mejorado mucho, amigo. No lo has mejorado mucho. Esto se ha ido muy a la mierda, muy gratuitamente. Esto se ha ido a la mierda muy... Por favor, dime que cuando enciendo el menú literalmente está colgando, por favor. Ah, no sean tan puñetas, anda por Dios. Tiene su gracia. A pesar que Paimon ha sido inflada con helio, me hace particularmente mucha gracia. Lo peor es que en la vida real existen globos de Paimon, creo. Creo que los eventos de Genshin y de manga pueden vender esta clase de mierdas. Y bueno, los que llevan globos de arco de triunfo te venden cualquier cosa. Te venden hasta un globo de lo que sea. Pero oye. Ay, le hizo gracia y todo, bien. Hostia, pues si tuvieras, yo que sé, una película de la vida real, fliparías, ¿eh? O sea, te quedas a cuadros si llegas a ver una película de la vida real. Toda la parte que no sea, bueno, ahora no sé si voy a cortar un poco para ir acortando el vídeo porque paso de ir grabando 40.000 partes y de esto.
Vale, pero aquí tengo una duda con la que sí que me acabo de quedar todavía a cuadros. A ver, quitando el hecho de la cagada monumental que acaba de hacer él, a ver, era entendible, quiero decir. O sea, yo también bajo esas circunstancias también habría sacado la espada. Para ser sinceros, quiero decir. A mí me dicen duelo y yo te digo, a mí no vamos a sacarnos a piñas, a mí no me tocas un pelo. Pero quiero decir, fuera de ese hecho, que me parece muy interesante, porque esa a fin de cuentas es una interesante manera de mostrar la evolución de Eder, que pase de ser alguien que no busca pelea de primeras a ser alguien que no teme cagarse a las hostias de buenas a primeras. Sí, es decir, es una evolución un poquito baja, es una evolución un poco de... ¿sabes? O sea, es una evolución un poquito normalita. Y a priori tampoco va a ir matando a gente por la putísima cara gratuita. Pero sí que es cierto que me parece ser que ahora el que vaya a piñas tan a la gratuita me parece una manera de simbolizarla parcialmente que no deja de estar desesperado por encontrar a su hermana. Quiero decir, se le están acabando las naciones por las que ir si no encuentra una pista clara, o visita otras naciones, o literalmente no le queda más sitios que ir que él sepa. Él no sabe ni que se puede hacer a Celeste ni que se puede ir al abismo, tampoco sabe que existen más mundos. Entonces, a priori es la única opción que le queda. A priori. Pero sí que es cierto que te quedas un poco como interesante el concepto de decir, bueno, hay una pequeña evolución ahí, ¿no? Es como un pequeño ya punto de, bueno, me voy a cagar a piñas con quien se necesite. Vamos, que te lo inventaste todo, ¿no? Aproximado. Es una persona, personalmente, es una persona curiosa. Me cae ciertamente bien. Quiero decir, las personas tocahuevos y yo somos como el pan y el aceite, aproximadamente. Yo como, yo como Libert, no estoy hablando del concepto de Eder, ¿vale? Yo como Libert. A mí personalmente, como Libert, me cae muy bien. Quiero decir, o sea, no deja de ser una tocahuevos andante, una Joker andante, como dicen algunos, ¿no? Quiero decir, ese tipo de personas me suele caer bastante bien. Mientras no rocen en lo excesivamente si no van a hacer daño a la brutal, ¿vale? Ok. Pero quiero decir, dentro ya me cae bien. Ahora bien, ¿hasta qué punto es buena? ¿Hasta qué punto? Yo creo que a priori parece no ser mala. Eso sí, alguien me la juzgará aquí. Aquí ni puta idea, pero alguien me la juzga. Entonces es un par de truquillos de verdad. Tú sabes un par de truquillos, seguro, seguro, seguro. Tú tienes pinta de ser un Hisoka 3.0, tío. Bueno, serías el sueño húmedo de Hisoka realmente. No, qué turbio. Que no haya entendido la referencia, gente de Hisoka. Es que va a haber mucho chiste en realidad con esto de Hisoka. Y yo estoy esperando los memes de Hisoka y Linet. Tiene toda la pinta que van a hacer full memes. Porque literalmente el concepto de mago, de ser un poco tramposete, de ser un poco mentiroso, es todo muy Hisoka y Hisoka, bueno, para quien no haya visto Hunter x Hunter, digamos que tiene gustos cuestionables. Vamos a dejarlo en gustos cuestionables de cuestionable fecha de producción, digámoslo así. Creo que se entiende, creo. Y si no, vamos a dejarlo. Entonces, digamos que yo espero que haya muchos memes de ese palo. Eso sí, me deja un poco cuadros la idea esta de que, claro, yo que lo pienso y digo, creo que es lo que os he dicho, creo que van a acusar a Linney. Porque al tabibito no, a priori no me parece. Bueno, Focador sería capaz de hacerlo simplemente por el hecho de tocarle los huevos. Pero sí que es cierto que depende cómo lo mires. Podría ser que acusaran de Feline antes que nosotros. Quiero decir, nosotros a priori no parece que hayamos hecho absolutamente nada. Y en parte el Arcón de Isla nos reconoce como alguien interesante, supongo. No sé. Podría pasar como podría pasar. Bueno, ya el tiempo lo dirá. Pero vamos a enterarnos de lo que podamos en este vídeo. Será un honor. Hostia, que vale, bueno, pues sí que puede ser que nos acusen a nosotros, vale. Pero si nosotros ayudamos, puede ser que sí que nos van.
nos vengan directamente a nosotros. Esto sí que me acaba de esto, vale, sirve. Ajá. Vale, estoy leyendo, tranquilos. Hostia, muy seinen todo. Pero yo pienso una cosa. O sea, no, tenía una idea, pero se me acaba de ir. No, se me acaba de ir, se me acaba de ir. Claro, esto podría ser un de esto de Celestia, pero claro, y aquí tengo la cuestión. Solo queda el contenido. Hmm, podría ser como en el real, ¿no? Que la familia real quedó impune, bueno, impune, comillas, comillas, impune. Y fueron condenados a vivir normales, inmortales, sí, pero a sentir como si su pueblo entero se destruyera. ¿Cabe la posibilidad de que aquí pase lo mismo? O sea, me estoy botando la película, pero puede ser que aquí de una vez por todas baje literalmente la diosa desconocida y tengamos nuestro primer enfrentamiento contra la diosa celestial. Usted, molaría que te cagas, quiero decir, a Eder. Evidentemente la diosa desconocida va a barrer el suelo con Eder. No hace falta que nadie lo confirme, quiero decir. Está lejos del poder de un celestial. Pero sí que es cierto que quedaría guapo la idea de que por fin tengamos ese choque de realidad, ¿no? Ese choque de que hay todavía un muro que no se puede quebrar. Que podrás enfrentar a arcontes, pero ya el llegar a enfrentar a un celestial, incluso a alguien poderoso del orden del abismo, sería algo más cuestionable. Pero es que es importante que en las series exista ese tope. En las series de Shonen siempre es importante que cuando el protagonista llega a cierto punto de la historia se enfrente a algo que no pueda vencer y literalmente barran su con él. Eso da mucho pie a hacer historias curiosas. Porque cuando literalmente tú te enfrentas a... Bueno, el protagonista se enfrenta a algo que no puede vencer, es cuando el protagonista realmente tiene pie a un cambio drástico en su personalidad. Entonces, molaría que al final del arco de Fontaine nos encontramos con la misma desconocida y ahí la desconocida barrera solo con nosotros. También podría ser que nos enfrentemos a Lumin, pero me apetece más que sea la desconocida. Me apetece más. Vaya, lo que se puso Seinen, ¿no? Podría ser a causa del pilar que vimos en el tráiler abajo, ¿verdad? Los pilares tienen esa clase de poderes raros. Vale, ¿os puedo plantear una teoría? ¿Y si Celestia fuera el ascensor? Es que lo acabo de pensar, quiero decir, pensarlo de esta manera, como aquí, o sea, está... Esto me viene al pelo porque literalmente lo que quería enseñaros era el ascensor, que era muy bueno. Entonces, digamos que está el nivel de la Tierra, ¿no? Después estaría Celestia, pero Celestia pensando como un ascensor, que sube al verdadero Celestia. Me explico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que Celestia podría ser como un ascensor, que aleja de la destrucción a aquellos que son dignos, ¿no? O sea, es como que el punto medio, donde estarían los semidioses.
Sería como el limbo bajo el subcielo, que eso también era muy conocido en la mitología budista y todo esto. Creo que sería como el subcielo, que sería como la parte inferior anterior al cielo, anterior a la tierra, pero que no es cielo todavía. Y cuando trasciendes es cuando subes a celestia. Digamos que es como, ¿sabes? Entonces creo que podría ser algo del palo de ese palo. Algo del palo de ese palo, perfecta terminología, liberto, me encanta. Tranquilo que aquí tienes a Eder que lo va a salvar todo el mundo, ya lo sabemos todo. Una cosa que no podemos dudar es que a priori, todo el mundo debería salvarse, a priori. Eso sí, me sorprendería mucho que de golpe, pues literalmente, pues Fontaine se fuera a la mierda. Quedaría guapo, quedaría seinen, sí, pero a priori me parece raro. Bueno, vamos a continuar. Vale, ahora viene la parte chula. Dame un segundito que quiero enseñaroslo. Bueno, espérate que parece que todavía tengo que hablar con Peña, me está vacilando. Pero ¿para qué hacer la misión tan castrosa, Dios? Ah, que tengo que hablar, pero ¿para qué tengo que hablar con esta Peña? Ah, yo quiero hablar contigo. Como opción. ¿Se lo doy a uno aleatorio o se lo tengo que dar a los tres? Vamos, se lo tengo que dar a los tres. Vale, buena. Apañado. Ah, vale, hay escépticos, gente. A ver, yo voy a ser punto de razón aquí. Estamos viven en un mundo de magia. Una profecía no es imposible. Quiero decir, viven en un mundo donde hay dioses, manipulación de elementos, magos, kitsunes, ogros y la puta hostia en vinagre. No creer una profecía lo llamaría un acto de imprudencia. No te digo que tenga que pasar, pero a priori, por si acaso, ah, cuidado, quiero decir, cuidado, cuidado. Pero volviendo al tema de lo del ascensor, ahora me acuerdo porque esa es una parte que quería explicar que se me ha ido, que no... O sea, ¿os acordáis del menú de pantalla, verdad? Que hay como la ciudad está llena de nubes por debajo. Pues eso explicaría por qué en un principio nosotros no vemos celeste del mismo tamaño, porque la celeste, ¿verdad? Sería como una cúpula inmensa, que es como una ciudad realmente grande, llena de pasillos y todo eso. Y luego, la celeste chiquita del subcielo sería celestia que luego sube, me explico, ¿no? Bueno, pues ya está, era eso. Simplemente que se me ha olvidado explicarlo por si no habéis entendido lo del subcielo y no queréis veros un vídeo del budismo explicando qué coño es el subcielo, pero bueno. Bueno, ¿cómo se llama bajo cielo? Subcielo, algo así se llama, no tengo muy claro. La teoría de la evolución, creo que sí. Creo que el término sería nariz y pulmones, no venas y arterias. Creo que esa me patina un poco la traducción, pero oye. Creo que el término serían venas, digo, pulmones y de esto, porque en un principio los de estos también tienen venas solitarias. Los peces también tienen venas solitarias, lo que pasa es que tienen branquias. La verdad de peces que no pueden dejar de nadar, porque no se ahogan. No a todos les pasa, creo. Creo que hay alguno que otro que se puede quedar quieto, pero principalmente, por ejemplo, los atunes no pueden dejar de nadar. O sí, a priori, por si acaso. ¿Qué quieres que te diga? Ay, Dios. Pero algo me dice que el contenido va a ser bastante pana, creo yo. O al menos eso molaría. Es decir, dentro de lo que cabe no tiene pinta. O sea, tiene pinta de ser. Toca narices que te cagas. Pero oye, molaría que fuera pana, gente. Así menos, iba a decir, menos arcontes que eliminar antes de subir a Celestia, ¿no? Antes de que todo eso vaya a la mierda, menos arcontes que eliminar. Más que se pongan de nuestra parte.
Si no te hemos dicho nada en ese sentido tampoco. ¿Para dónde hay que ir ahora? ¿Tengo que hablar con alguien más? Me está vacilando. Ah, no, que están aquí, vale, no los había visto. O no estaban y acaban de spamear ahora. Bueno, eso que la gente mencionó de que lo de destruir todo inundado era un poco metáfora, puede ser, pero cuidado, que a lo mejor se nos, pues, a lo mejor esto se va a la mierda muy gratuitamente. Por favor, no, la madre que te parió, Linet, ¿cómo vas a farmear? Te pago 2 hostias en toda la Linet, por favor, te quiero asesinar ahora mismo. ¿Cómo puedes hacerme como me obliga a pescar, lo mato? No, por ahora no. Vale, bien, te salvas. Por ahora. Por ahora te salvas. ¡Ah! Las flores crío. ¿Estas no existían antes o estas sí que existían? No, estas no existían. Estas son otras. No son crío. ¿Estas qué son? Hacemos un dito. Esto reacciona de alguna manera con... A ver si es que tengo que activarle el... No, esto sí tiene que poder interactuar de alguna manera. Con hidro. Es verdad, como los dientes de león, ¿no? Puede ser como los dientes de león. Dame un segundito. Vamos a poner alta Fifi Toes o a uno de hidro que sea guapo. A ver. Full lector, te veo, ¿no, amigo? Vamos a ver si activa con el hidro. ¡Ey! Soy un genio. Pilladísimo. Ah, que ya la he activado. Y que yo en plan siguiendo dándole hostia en plan. ¡Actívate, pedazo de puta! Ya está, ya está, ya está. Y... Ah, ya las he cogido, pero ya las voy cogiendo ya. Ya que estamos, ya que me obligas a cogerlas, ahora te fastidias, le cojo más. Le he cambiado la espada porque le prefiero poner la de esta, la waifu hunter. O sea, waifu, full waifu hunter. Esta la... ¿Está? Sí. Y se le prefiere poner a la waifu. Entonces, bueno, digamos que... Anda, una cartita. Toma, qué buen truco. Madre mía, qué habilidad. Ya me explicarás tú cómo lo has hecho. Bueno, realmente esto es raro, porque en parte, ¿por qué ser un mago ilusionista en un mundo donde literalmente puedes aprender magia de ilusiones de verdad? Imagino que tendrá algo de magia de verdad todo esto. Porque, por ejemplo, el Linneo utiliza las cartas para combatir, con lo cual imagino que algo de magia de verdad tiene que tener. No tanto magia de simplemente ilusiones. Que eres un Terminator. Que eres como Catherine, que estás... ¿Te imaginas que es un robot? ¿Es un robot, gente? Fontaine no se espera, pero ¿es un robot, gente? O sea, yo aquí sí que me voy a dar completamente cuadros. Vale, espérate. Esa chica... ¿No era la que nos ha mirado con mala cara antes? Espérate. ¿Cómo con el ladrón en qué sentido? Ah, que es una característica, pedazo de hija de puta, ¿no? Ay, qué pilete, madre mía. Bonjour, Francia no podía salir de la trones, estaba clarísimo, es Francia. Voy a hacer muchos chistes de franceses, y eso sí que no me voy a contar con los chistes de franceses. ¿Qué esperábamos de nuestros vecinos? Como diría Bellu, ¿no? ¿Qué esperan de nuestros vecinos? Entendido. Bueno, tranquilo que a mí también se me va a escapar con lo... Ahora lo veréis, dame un segundito, dame un segundito, dame un segundito. Por cierto, mola un huevo la posibilidad de poder tirarte desde ahí arriba y literalmente caer en el agua. Y eso me ha encantado, ese concepto. Sabía que el agua amortiguaba, pero no sabía hasta qué punto amortiguó. Saber que amortigua tanto me hace alegría. Luego si quieres nos tiramos otra vez. Atentos a la mejor introducción de ciudad o estructura de una nación de la historia. Y sigue, y sigue. Os estoy pensando, bueno, no tardará tanto, tú espera. No tardará tanto. La madre que los parió a los de lloverse. Por favor, que alguien haga un meme de esta mierda, por favor. Por
favor. O sea, y sigue. Tú tranquilo que todavía le queda un poquito. Y sigue, gente. Hostia puta, ¿de verdad no podían haberle hecho una pantalla de carga? ¿No era más sencillo en vez de hacer el puto ascensor? O sea, tardó un poquito, ¿eh? Ha tardado lo mínimo casi un minuto entero en subir todo el puto ascensor. Casi un minuto entero. Ten en cuenta que es un minuto que no estás haciendo prácticamente nada. Ten en cuenta que es un minuto que no estás haciendo... Atrapémosle. Full zorro. Y se pira, adiós. Ya seguimos. Supongo que remedio. Ah, qué bueno, y dejas tirado al línea la maguete paredes, sí que estuvo muy gratuito todo esto, ¿no? A ver. Ándame que están aquí, coño. Vale, ya decía yo. Menos mal, no dejamos tirar al pobre. Ah. Me parece un poco raro que te haya torcido un tobillo. Si me... ¿Puede ser que esté conectado? No, no creo. Podría ser raro, pero no sé. En principio se lo han devuelto. Este, pues, intentas un poco sundere el INEI, ¿no, gente? Digo, el INET. Intentas un poquito sundere, ¿no? La chavala. No me la esperaba. Yo esperaba que sería tú fría y en plan, hola, adiós. ¿Sabes? Me esperaba un poquito más fría de esto, no sé. Este es un poco sundere. Un poquito, tampoco... Un poco seria, pero en plan seria que tiene capacidad de expresión, ¿sabes? Por así decirlo. Venga, al puto mierda es este. Dios. Por favor, dime que esto es full cinemática. Yep. Sí que vuelas rápido, ¿no? Y el hilo se ha ido a tomar por culo, ¿no? El hilo se ha ido un poquito a la mierda, ¿no? El ferribus. Interesante concepto. Bueno, igual que el bus normal. Hostia, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que hiciera como... Y se ha quedado un poco de niño, ¿no? Niño pequeño. Podrían hacer un poquito de paralelismo quizás con Eder, sí, en parte. Eder, ¿no quieres añadir nada, por favor? Por favor, Eder, dice algo. Desarrolla el personaje, coño, ver, se desarrolla el personaje. Tú puedes, desarrollalo, desarrolla el personaje, hazlo. Esta es una puta loli. Ah, no, es la... Hostia, la que conocemos ya. Esta ya la conocíamos. No la conocían todo el mundo menos yo, porque yo no me hice el evento, pero bueno. Apañado, gente. Ah, es crío, no lo sabía.
Si no, somos gente. Es bastante interesante. Todas las noticias en la 1. ¿Te imaginas? Me da igual. ¿Eh? Jack el Destripador, porque había inspiración también de cosas inglesas, ¿no, gente? Jack el Destripador, un poco seinen, se ha vuelto esto, ¿no? Jack el Destripador, gente, cuidado. Cuidado que a lo mejor aparece Jack el Destripador. Cuidado, molaría que te cagas, en realidad. Quiero decir que mira un personaje villano ahí con máscara, molaría un huevo. Di que sí, así me gusta, ambición. Bien visto. ¿Cuánto texto va a ser esto? Es que literalmente llevamos una hora y ha sido todo texto por ahora. Sí que es cierto que quizás el hecho de habernos cagado a piñas nada más llegar, en plan. Venga, por todo el mundo. ¡Ah! Sí, habría quedado un poco subs de oye, pero quiero decir, no sé. Por ahora no le hemos partido el cráneo a nadie, lo cual es un ligero avance. Cagada. Pero que están muertas. Eso desaparece bien, vamos a ser positivos, gente. Pues no podían ir muy sin decir, las han matado todas, ¿sabes? Ahí para darle un rollo más tétrico y thriller ahí, en plan seinen, ¿no? No, no era posible. Linete, en plan, no me chicos son tan feas, no seas tan puto. Menos mal que me han acortado el proceso, gracias a Dios. Fontaine, la nación del agua. Bienvenidos a la más cyberpunk de todo el Genshin Impact. Es grande, gente, grande. Es grande, diré que es la más grande por ahora. Porque Mondstadt era canija que te cagas. Quiero decir, Mondstadt era la más canica con diferencia. Y eso me da un poco de cosa, porque Mondstadt podría ser una ciudad mucho más grande, incluso en el manga creo que es más grande. O sea, en el manga se nota más como que hay espacios y cosas, y se nota más diferente. Ahora aquí es tal menos de grande, o no os parece ser grande. Y sí que luego, si por ejemplo los comparas con la del TOF, por ejemplo, diría que es más grande que cualquiera de las del Genshin. La del TOF diría que es más grande que cualquiera de las del Genshin. Pero bueno, eso no son cosas del TOF. A ver. Hemos llegado. Otro ascensor, bien, gente. Otro señor ascensor, a ver, este bajará. Claro, este tiene que bajar, claro. Molaría una escena estilo acuario, ¿sabes? De esas donde vas por debajo del agua como en un tubo. Esa molaría que te cagas, tío. Me molaría mucho una escena estilo acuario. En plan, para darle dramatismo a una situación. Por ejemplo, una pelea que fuera debajo del agua, debajo de una cúpula, debajo del agua. Eso molaría mucho, tío. Eso molaría que te cagas. Molaría que la pelea contra Tartaglia fuera así. A ver, está claro que vamos a pelear contra Tartaglia. Por favor, todo el mundo ya vayan asumiendo que contra Tartaglia vamos a pelear. Si lo mataremos o no, eso ya queda a constancia de cada uno.
También te digo, si nos dan la opción a elegir, yo no lo mataría. A tarde en particular. El resto, el resto no tengo tanta benevolencia, vamos a decirlo así. Bueno, me parece muy pana, muy de a priori, ¿no? Gente muy pana Miguel. ¿Qué mierda es eso, tío? Es como un bueno, es grandecita la ciudad, ¿no? Vamos a explorarla bien, porque creo que deberíamos poder tener acceso a sitios sin necesidad de continuar con la misión legendaria por ahora. O vamos a explorar un poco y si acaso ya luego yo fuera de cámaras continuaré con la misión legendaria. Si acaso, tranquilo todo el mundo, que no hace falta ir tan... vamos a calmarnos un poquito. Que esto es muy grande y aquí hay mucho que explorar. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Al monumento de Piltover, el Incognum de Simbelo, creo que se llamaba. Sé algo del lore de LOL. Sí, un poquito del lore de LOL. Se llamaba el Incognum de Simbelo. Y era básicamente ¿cómo se dice esto? El monumento de Piltover. Que era, no sé qué simbolizaba. Tenía un simbolismo, pero ni me acuerdo. ¿Tú qué vendes, señor? Pues venderle cocaína. ¿Tú me puedes saber qué vendes? Un libro. La queda de Remuri. La queda de Remuri 3. ¿Y por qué no está al lado, pues, amigo? Ah, que es un cuento, vale. Bueno, pueden tener su gracia. Quizás tengan alguna importancia en el lore futuro. Vamos a ver qué hay aquí. Déjame. ¿Me dejas comprar? O no puedo comprar. No puedo comprarle. ¿Por qué no me deja comprarle? O sea que o todavía no está disponible o no me deja. O no me va a dejar. Pero molaría que nos dieran skins, tío. Skins en plan gratuitas que se pudieran o craftear o que se pudieran comprar. Molaría como un huevo, tío. Teleport. Primer teleport desbloqueado. Quiero mirar si se puede bajar ya al submundo. Literalmente esto de Fontaine es como en honkai, es lo del submundo y todo esto. Porque por aquí, zanahorias. Me dan zanahorias de todos los lados, tío. ¿Y aquí se puede entrar? No, aquí a priori no puedo entrar por ahora. Vale, aquí es donde está la encargada de sus cosas condomistas. Y tiene que haber una manera de bajar. ¿Me equivoco? Creo que es por ahí. Tiene toda la pinta. A ver, vamos a la inspección. A lo mejor ahora de... Ah, no, qué cabrones, tío. Lo tienen bloqueado. Qué cabrón. Ah, no. No está bloqueado. Ah, pues guay. Ah, toma por culo. Cuidado, Chinkyu. De parte de las piernas. De parte... Pero vuela, amigo. Vuela. Vale, a priori mola. Es como un poquito, pues eso, Cyberpunk, ¿no? Un poquito, digo Cyberpunk en Bioshock. Es como un poquito Bioshock. Gente, aquí hay gente. Qué condomista todo. Dame un segundito, dame un segundito. ¡Ay, qué guay! Una espada. Un mandoble. No lo he cogido. El mandoble de mierda, gracias. Varios por aquí. Cuidado que aquí puede haber enemigos. Porque esto es la zona inferior de la ciudad. Aquí puede haber enemigos y todo. Vale, full gente, pero no sé hasta qué punto puedo ir. O sea, a ver, vosotros. Cuidado que a lo mejor entraba en alguna cosa en la que no tenía que entrar. A priori no me deja ni para allá, pero para allá se puede ir bien. Ah, bueno, espérate, que sí que puedo ir. No me deja hacer el truco. Es que había un truco para entrar en ciertas zonas del juego antes, bueno, no sé si lo habrán quitado, de pinta que sí, que eran ciertos de estas que tenías que abrir ciertos cofres o ciertos mecanismos, pero había algunos del IUE que había como ventanitas, que eran como planas para abajo. Entonces, si entrabas un poco a lo bruto, podías literalmente entrar por la ranura de la ventana. Y dentro de entrar por la ranura de la ventana podías básicamente, pues eso, entrar dentro del de esto, coger las cosas y sin necesidad ninguna de hacer más cosas. Ni de, o sea, ni abrir cofres, ni nada, y ya te cogían la recompensa y se figura. Pero sí que es cierto que aquí parece ser que es más complicado que eso. A ver, ahora a priori dije, bueno, se sube, pero ahora se baja, pero ahora, vale, se sube por ahí, vale. Ahora se sube.
Vamos para arriba. Adelante con los del Gante. Suban gloriosamente. ¿Te recargas estamina? Gracias. Vamos a ir con Gaia, que teníamos antes. ¿Por qué? Porque en parte Gaia pues tiene más aguante, creo. Aquí tiene pinta que nos va a costar un huevo y medio subir. Yo por bajar, quería ver el submundo y solo se puede ver una pequeña parte. Qué pena. Se abrirá después, seguramente, ya me lo vale. A ver, espérate, dame un segundito. Dame un segundito, anda. Que me caigo para abajo. Calla con, calla con, calla con. Y recupero estamina. Vale, supongo que esta es la gracia de las tuberías estas. O supongo que será estético, pero tiene esa utilidad también, supongo. Pero sí que es cierto que es un poquito curioso esto de que la gente... bueno. Aunque también una cosa que me ha hecho gracia el discurso de Focalos, ahora que lo pienso, es la idea de pobres y gente con copa en la mano. Entonces, o sea, lo copa en la mano no lo tengo muy claro. A Eder está claro que le parece curioso esa frase, pero la lo de pobres y ricos me hace dar la idea de que hay una intento de tratar bien y trato igualitario a todo el mundo, independientemente de su dinero o su de esto. Un poco Napoleón, ¿no? Es un poco Napoleón, sí, por así decirlo, ¿no? Supongo. ¿Creéis que Fontaine podría intentar conquistar alguna nación? ¿O que hay una guerra entre naciones o algo? Quizás tendría gracia que a lo mejor Focalors o la anterior Arconte Hidro se hubiera enfrentado en alguna guerra contra algún Arconte, hubiera perdido, hubiera muerto y Focalors fuera como su descendiente, su hija o su lo que sea, yo que sé. A priori no sabría muy bien cómo definirlo. También os digo que pensaba que nos íbamos a caer para abajo y no íbamos a poder subir. Menos mal que literalmente mi alquiler es suficiente para poder sortear el caos. A ver qué va a ser por aquí. A priori esto es una puerta trasera porque no se puede ir. Y aquí tiene pinta el lugar donde partir las piernas a alguien. Una puerta trasera con caja. ¡Hostia, que sube por aquí también! ¡Guapo! ¡Atajo! ¿Y esto qué es? Un café chico. Curioso. Fonta, ¿qué cosa es esto? Fonta, que es como... Hola. Que es como la... Que es como... Que es como la Coca-Cola. O sea, Fonta. Que es como la Coca-Cola. Siento la pinta, ¿no? Un poquito de... Bueno, Fanta o Coca-Cola. No sé, a priori viene a ser lo mismo, más o menos, como el que dice. Y nos compramos las dos recetas por acá. Y así nos lo quitamos de encima y ya está. Venga, vamos a comernos una fonda. Que da bono de vida para me compro las 10. Deme todas. Quiero volverme borracho. Y broma, gente. No se emborrachen. Es malo para la salud. Vamos a la misión. Porque si no, no vamos a perder mucho. Está en arriba del puente. Ah, que esta es la casa. Anda, New Billet. Uff, gente. Las teorías se confirman. Linet, te lo digo así de claro, no me gustaría tener que darte piso. A ser posible, me dolería tener que finiquitar tu vida. Lo siento, de verdad, pero si te lías con el demonio, te engulles junto a sus llamas y te vas al infierno con él de nuevo. Yo solo lo digo eso. No me gustaría tener que matarte, ¿comprendes? Lo dejo claro. Yo full genocida, ¿sabes? Ahí en plan contra los patos y todo esto. Madre, volvió hace poco. Me parece todo demasiado casual. Todo parece tirar hacia un único punto en particular, ¿no, gente? Tranquilo, Ferminet, que te lo haré. Tranquilo, Ferminet. Sí, Ferminet. Es que me lío con el nombre. Ferminet no, ¿cómo era? Linet. Tranquilo, que lo haré sin dolor. Te apuñalaré. Una estocada rápida al corazón. Y a tu madre también, pero tu madre como añadido. ¿Cuántos hermanos has dicho que tiene? Nos van a dejar... No, no nos dejan escuchar, pedazos huevones.
Ay, Dios mío, Niney, por favor, no me obligues a matarte. Por favor, no me obligues a darte piso. Aunque lo haré sin dolor, te lo puedo confiar. Si me obligas, lo haré sin dolor, tranquilo. Un simple corte. Rápido, sin dolor. Y también, yo lo dejo aquí, los mataré a todos. No quedará un y con vida al final de esta guerra. Te lo puedo asegurar. He venido a exterminarlos, seré su juez y su verdugo. Estoy poniéndolo todo full seinen mientras estoy intentando recoger la manta que tengo en la silla. No es porque haga frío, es porque simplemente tengo una cosa para este tema como del culo. Como un cojín. Full lluvia. Se puso a llover. Aquí es donde todo el mundo hablaba, ¿no? De esto de que se está poniendo a llover y que era raro, ¿no? Parece que a la gente le da miedo que llueva. ¿Tiene algo malo la lluvia o algo? Gente, lo que todo el mundo comentaba, ¿no? Gente, esto del rey dragón acuático. Bueno, no voy a hacer spoiler, que a mí ya me lo hicieron. Tranquilo todo el mundo. Pero sí, el rey dragón acuático, para que no entienda el lore, es básicamente los reyes primordiales del mundo antes de que llegara el soberano primordial. Los 7 reyes dragones. De los cuales se cree o se podría utilizar que descienden los arcontes. Con lo cual, teoría personal podría ser que los sea esa reencarnación del rey dragón que algunos dicen que hay que saben que va a reencarnar. ¿Podría ser hermana de Focalors o hermano de Focalors? Cuidado. Teoría curiosa. No grites tanto, coño. Ahora es cuando para, ¿te imaginas? No paró, bien. Sabemos que Paimon no tiene poderes sobrenaturales, gracias a Dios, así no. A priori la única que parece más tranquila o como más inocente parece ser Lynette. Digo, Lynette, sí. Neovillet parece ser también medio inocente. No sé. A ver en qué barullo has metido tú también a tus hermanos. También te digo, Linnea. Cuidado que a lo mejor. Bueno, cuando empiecen las piñas, cuanto antes mejor. Yo voy a dejarlo aproximadamente cuando empiecen las piñas. Completaremos las piñas, todo el mundo tranquilo. Incluso voy a intentar ver si ahora puedo curar los personajes. Porque va a ser mejor así, porque literalmente tengo claro que aprox nada más entrar ya van a empezar los piñazos. Así que cuidado que se nos puede complicar mucho la pelea si resultan ser enemigos nuevos o si resultan estar muy rotos o algo por el estilo podría ser problemático. Así que a priori habría que intentar estar preparado para cualquier enfrentamiento directo. Así que, Scaramouche, llegó el momento de tu entrada épica. Aunque os digo que he chetado mucho a Cino. Lo he chetado ahora tiene, bueno, no hace mucho tampoco, pero hace 4000 o 3000 en algunos golpes. O sea que es poco para lo que es un juego metagamer, pero para lo que es para mí no es poco. O sea que a mí me funcionan 4000 o 3000 por golpe. Sí que es cierto que lo hace con la ulti y le he quitado mucha recarga. Pero sí que es cierto que ahora tiene un crítico muy elevado. Así que bueno, ni tan mal en realidad. Molaría que tuviera un equilibrio entre crítico y recarga, pero es complicado. Es un poco putada. Ahora que no tiene casi nada de equilibrio entre estos, no tiene recarga, básicamente. Hablando de eso, voy a irme a la de esta. Creo que tengo un teleport justo aquí. Pero antes, ¿dónde está la estatua del bote hidro? ¿Dónde está? La he visto yo por aquí antes. Bueno, no la he visto, me la detectaba el juego, pero anda, mira la madre que está ahí arriba.
Bueno, se puede subir a pie, imagino, sin demasiados problemas. Pero esto es como que tiene diferentes niveles. Tócate los huevos, espérate. A ver, acá ya te voy a necesitar. Sube al plus. Ah, coño la madre, tío. No se puede subir por culpa de los... Nada, tengo que subir a pie. Tiene que haber una manera, unas escaleras o una rampa o algo, pero se tiene que poder subir a pie, de alguna manera. Se parece así que no es inaccesible la zona de arriba. Ah, no, mira, por aquí quizás. O por aquí no, por aquí es por donde he subido yo antes para llegar a la zona de arriba. O sea que tiene que haber otra zona. Tiene que haber otra. Ahí quizás, por ahí quizás, por ese peldaño sí podemos subir quizás. Mira, parkour, full parkour, gente. Tranquilo, espérate, quiero coger el cofre, cae ya, el cofre. Calla la madre que te parió, de verdad. He bugueado el juego, madre mía, soy un dios. Venga, ya está, apañado, era lo único que quería, ya está el puto cofrecito de mierda. Y no me por culo. Yo imagino que aquí, como en Sumeru y todos estos, nos darán un árbol para que podamos ir gastando las piececitas estas, que nos irá dando recompensas y todo esto. Espero que no esté relacionado con los de los prototipos arcaicos, por favor. Lo de los prototipos arcaicos negros me tocó de una manera los cojones que no te puedes hacer una idea. Yo lo digo. No, que no vuelvan a hacer lo de los prototipos arcaicos negros, porque literalmente no tiene ningún sentido que tengas que completar el árbol para literalmente conseguir las armas. Y eso que ni eran tan buenas, quiero decir, o sea, si aún me dijeras que es un arma que te da crítico, o que te da una recarga de la hostia, o que escala con una pasiva de la hostia, me da igual. Pero si me dijeras eso, yo te digo, bueno, vale, lo compro. Pero literalmente no es nada de eso, quiero decir, todo el mundo dice que son malísimas. Entonces ya me explicarás tú. Quiero decir, o sea, son malas, pero literalmente hacemos que sea el doble difícil conseguirlas para que todavía menos gente quiera conseguirlas. Cuando algo no a priori no funciona bien, es mejor que tener más sencillez al conseguirlo. No tiene mucho sentido que algo sea malísimo y que te cueste conseguirlo, o al menos no es lo que a la gente le gusta de los videojuegos. Cuando algo te cuesta conseguirlo es porque realmente piensas que merece la pena, entre comillas. Aquí no se puede bucear, no, claro que no se puede, entendible. Vale, a ver. Vale, creo que puedo subir escalando sin demasiados problemas. No debería ser muy difícil. Que sí que puedo bucear. ¿Sí que puedo o no me deja? No he entendido. Bueno, da igual. Solo de... A ver, vale, creo que por ahí puedo subir con más facilidad si me muevo hacia la derecha, porque por aquí no puedo subir por culpa del... Es que te parece un poco estúpido, quiero decir. Estás escalando en una pared practicando como si fueras Spiderman. ¿Qué te cuesta alzar el brazo? Es por la física, ya me lo imagino. Pero, digo, es por las físicas, pero, coño, no tiene mucho sentido, ¿no? A nivel técnico, en términos técnicos, no tiene mucho sentido que un personaje le cueste hacer esto. O sea, que puedes escalar una pared sin prácticamente problemas, pero que le cueste literalmente subir simplemente un poco el brazo para hacer una especie como de agarre de una cornisa. Creo que se llama cornisa, si no me equivoco. Pero bueno, es eso, me parece un poco. Yo lo comentaré todas las veces porque me parece un poco estúpido. Quiero decir, a cada día que pasa, y cada día que pasa parece ser que los juegos más se están molestando en poner cornisas en puntos que deberían ser necesarios para escalar. Por lo cual, ni puta idea realmente cuál es el propósito de esto. Pero bueno. Bueno. Toma desbloqueado. Todo desbloqueado, bueno, falta esto. Pero por el apañado. Vale, ok. La ciudad es grande, o sea, es puto grande. O sea, es bastante grande. Tiene incluso esta zona aquí por detrás. O sea, es grande la ciudad. Tiene su tamaño la ciudad. Vale, vamos a burlar a todo el mundo a ser posible. Aeder también intenta recuperarse, pero ni tanto problema. Aeder está chetado, gente. Aeder está memedismo. Es broma, es una pedazo de mierda. En el lore no, en el juego sí, pero en el lore no. Aunque el viajero hidro creo que va a sorprender. Creo que el viajero hidro puede sorprender. Quizás lo utilicemos más de lo que... Además esa idea de que tenga como la bala espiritual del Jujutsu. Del Jujutsu digo yo ahora. Del Yu Yu Hakusho me hace gracia. Me hace mucha gracia la idea de bala espiritual de hidro. ¿Sabes? Ahí. En plan Naruto. Había una técnica en Naruto que hacían con la pistola de agua y disparaba una gota que atravesaba cabezas. Era la hostia esa técnica, me flipaba. Era como, la técnica de Suigetsu, creo. Era la técnica de la hostia. Me molaba mucho. Vale, vamos a coger... ¿Este equipo de quién era? Este era el equipo de Skara, vale, entonces vamos a coger el de Skara y apañaos. Skara, ¿dónde estás? Aquí. Llegó el momento de volar libres y aplastar unos cuantos insectos. Bien, vamos allá. ¿Para dónde había que ir? Vale, gracias, para allá. Apañado.
Vale, espera, voy a poner la música, que ahora pronto se va a venir cinemática bastante claro, seguramente, así que cinemática, obvio un poquito. Ya os lo digo que yo lo quito porque en parte yo pues escucho música cuando juego, entonces me gusta ponerme la música. A veces que también me pongo la música del juego, pero a priori me gusta también ponerme mis propios cumbiones, por así decirlo. Entonces, a ver. Me he perdido para dónde me tengo que ir. Vaya, vale, ok. Entonces, una forja. Ah, mira, la forja está aquí abajo. En plan, todo loco. Pero aquí hay que ir a la forja. ¿Y dónde está la forja? Ah, vale, que está aquí. Pedazo horno, ¿no, cabrón? El horno, como esto se puede poner en la jartitera, consumista todo. Cuidado. Ah, pues ahí va a ser tremenda ya y ahí en plan una herrera. These must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on. Wow. So, is linen? I can't say for sure, but who knows? Maybe they're. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Una prensa hidráulica tremendo, ¿no? Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. Ver a la gente forjar con las manos. But where does a big machine like that? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials produce energy? Eso sí que me acaba de quedar a I'm not completely cuadros. sure of all the details myself. Vamos, le extraen ahí las cosas, todo el condumio, ¿no? La pena de muerte es como que se hace ahí todo un poco seinen, ¿no? When a trial is in session. Yo estoy esperando el momento de que esta águila diga, me ha parecido, voy a partir cabezas. Nosotros digamos, pues la primera puede ser la tuya, de mi parte. Y empieza el duelo definitivo entre Aether y el Tartas. Yo quiero enfrentar a Tartas de nuevo. Quiero ver si se vuelve más fuerte. Even though ¿Te I've imaginas never que heard tiene una anyone segunda really fase put it that way diferente o algo before, de todo guapo? it sounds like it makes sense. Y cuidado que todavía a lo mejor resulta ser un boss complicado que te cagas. O sea, a lo mejor ahora todo el mundo dice tratar y resulta luego que termina siendo un poco difícil de cojones. O sea, cuidado. O sea, el tartar no, a lo mejor es mucho más difícil que el tratar viejo. No lo descartemos. Bien, vamos a empezar a practicar. Aquí nosotros nos encargamos de este problema. Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now is a good time to leave? Parece una devolución. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, Anda, why don't pero you si settle your pensaba que own te ibas a debts hacer más first? de rogar. Venga, vamos a divertirnos un poco, ¿no? ¿Qué prisas If tienes? Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm Son afraid you prisas. still owe the bank a Yo que hefty esperaba sum un of poquito more. más de volar. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? Venga, vamos a divertirnos. Primero estos, y luego ya hablamos tú y yo. Por favor. You're from Northland Bank. But we said... Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. ¿Quién te habla? What are the chances? Súper de panas. Súper de panas que We're te cagas. surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, but it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more... Pretty sure we'd want to No avoid te lo anything niego, that you'd tranquilo, find que nos vamos a interesting. divertir mucho. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler?
Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting? Don't interrupt. It's not often I run into the traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. What? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Ha puesto la mira de los 1000 yardas, gente. Hey! That's way over the line! All right, boy! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. Bien, vamos a divertirnos de verdad, por favor. ¿Puedo manejar la tartaglia? Por fin, por fin. Bien, 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 bien. Vamos a divertirnos. Just brace yourself. This is gonna hurt. Todo el mundo fuera. No time to lose. No da un pequeño parón. Uy, qué rapidez, por favor. Me encanta la tartaglia, gente. What's your deal, Brad? How are you so ¿Por strong? qué está fuera por si uno de los 11 de los vampiros te joden? Se dejaba todos caos. A la puta. A lo puto loco ahí, en plan, va, va, va. Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you Tampoco hace falta matarlos. ¡Tiene su visión! ¡Bien! Bien, tiene su visión. Todo el mundo dudando si tenía su visión. ¿Qué ha Now's pasado? my chance. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Toma, hostia. La ha dejado con una hostia. Huh. That was weird. ¿Qué va a pasar? I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Strange. How could that happen? Hostia. First time Paimon's ever heard of someone Vale, cuidado, que losing todo el mundo había control dicho of es their verdad, lo de la vision. visión que no tiene visión. Pero, ¿por qué? Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? And don't say it's Bueno, work for aunque sí Northland que Bank. esto es raro. O sea, ¿lo habrá hecho Focalos? Pero no creo. Well, Focalos no tendría I intención guess de it's matar because por la I've been in a puta bad gana. mood lately. Creo que eso sepa, en principio. What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down Ah, about vale, ya anything? entiendo por qué no funciona la visión. ¿Os acordáis de eso que os expliqué de que las visiones van ligadas a la voluntad? En principio, creo que si pierdes la voluntad de la visión, o sea, si tu voluntad se ve alterada, en principio el poder de la visión disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio sí, que en principio Tartaglia a priori le cuesta manipular su visión porque en principio está lejos de casa. Podría ser la segunda redención de uno de los 11 de Fontaine. Quedaría curioso, cuanto menos. I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I Podría tener que ver You con el losing aviso. control of your Hay vision tantas just now teorías is tan de connected golpe with ahora, that podría power ser. you're feeling O el abismo. inside. O los efectos secundarios del delirio. O que está lejos de su... O sea... Si te mueres, te mato yo por mi mano. No voy a dejar que te mueras en vano. Te mato yo por mi mano, te lo puedo asegurar. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named... She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was
because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Fontaine, ¿puedes dejar de meterme tantas preguntas en vena, por favor? La madre los parió. O sea, espero que hasta el final del arco se solucione, porque no se solucione. Bro, ya basta de tantas cuestiones. Respuestas, rápido, por favor. Bueno, rápido tampoco, lo limito. Me gusta que sea gradual, pero por favor, respuestas. But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before... That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. Tengo un poder voluntad. Es que no sé, tío, no tengo ni poder. Aquí sí que me acabo de quedar completamente roto. O sea, seguramente Dr. Rexy sea capaz de relacionarlo con algo. Yo ahora mismo ni puta idea, personalmente. Pero ni puta idea, sinceramente. Puede ser que tenga una relación con algo, como si no tenga relación con algo. No sé. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Like some kind of... Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists. Official champion duelists? You mean it's fair? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred, so engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. Que el tema tiene que ver con el abismo. Que podría ser, a ver, el abismo evidentemente anula la energía mental, eso es evidente. Pero ¿qué se refiere con eso? ¿Tienes que tener algún tipo de voluntad especial, de herencia de algún tipo? Yo qué sé, tío, no se me acuerdo, yo qué sé. ¿Te imaginas que literalmente Ajax es adoptado de alguna manera y es descendiente de algún caenriano? A ver, no tiene los ojos, en principio no los tiene, pero sí que es cierto que tiene el mismo tono de ojos que ella. O sea, eso es cierto. Quiero decir, la pupila no, pero el tono de ojos sí. El tono de ojos es ese estilo azul, océano. No sé. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trap? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently the one I'm meeting today, Clarent, is the strongest of the champion duelists. I have been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clarent.
Ah, Clorín, de que te quieres dejar, viejo. Clorín, de la madre que te parió. Vas a por el pez gordo de golpe, ¿eh? Oh, before I Pero hay que forget, aceptarte. I want you to have this. Que lo tengo que guardar. Venga, hombre, no seas puto tú también, anda. I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better. Besides, No seas I just puñeta need you tú to hold también, on to anda. it for a short Da while. igual. Paimon knows what you're up to. Mientras la puedo utilizar. Just ¿Te imaginas wanted cómo an te la puedo excuse to utilizar? come ¿Me vas a back. dejar utilizar? Yo me Whatever estoy gave haciendo you mis that idea? películas. I'll be in Mis touch películas later. gratuitamente. Venga, vamos a recoger ahora los deseos que nos van dando. That sneaky Voy por la feria guy. 35, pero quiero no vine. Dios, no vine. ¿Cuánto duran los banners? Creo que duran aproximadamente 15 días, ¿no? 3 semanas. Es que es un mes, no sé si... Vale, me hago una idea. Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! Sorry. Paimon was just surprised, that's all. The whodunit A ver, aquí hay here in muchas teorías Fontaine que are a podrían lot ser different tipo than de the light novels esclavismo, you see from the podría art ser algún publishing tipo house. de que sea, Both pues, que have tenga their algo merits, encerrado but dentro, pero es que... Paimon thinks A ver, this style of en novels parte are sería more, curioso que los well, poderes novel. de Tartaglia, no el abismo únicamente, sino quizás su resistencia sobrehumana, podrían explicarse con que tenga algún tipo de demonio o ser abisal It's dentro de so alguna manera, exciting to no reach sé. the moment No when puedo the tener mystery nada. is uncovered. O sea, no recuerdo que haya Especially the one ningún tipo de Paimon was relación, o just sea, reading. You aparte should que buy de a copy and read cosas it too. concretas como es historia de personajes, relacionar conceptos es demasiado complicado porque poco se sabe principalmente en la historia de los personajes. Evidentemente yo ya conocí la historia de Skirk, pero fuera de ahí va a ser muy complicado deducir qué es lo que podría ser la... Sorry about that. Paimon De will qué be podría, more pues eso, careful de qué next podría time. tratar de esta historia. Sería curioso cuanto menos, sería complicado. Hey, Porque a priori no tenemos ni una sola you pista. said that No the sabemos Alpha si House is on podría the ser NPS. el poder del abismo, qué leches podría ser. A ver si podemos pelear un poco más. Que esto se ha quedado un poco corto. Los he roto súper rápido con Tartaglia. Vale, espérate, creo que era lo de la estatua de los 7 esto. Bueno, cerquita. Voy a mover la estatua de los 7 y así termino antes, que creo que llego un poco más rápido desde ese ángulo. Porque creo que está por arriba. Ah, no está. Un peldaño para abajo, ok. Dame un segundito. Entonces es que me puse a ver una canción que me molaba mucho, que era en portugués. No sé quién me ha dado ahora por ver canciones en portugués, pero están todo guapas en realidad. Yo lo digo, canciones en portugués, a mí la pronunciación portuguesa me encanta. ¿Dónde está esto? Llamar al ascensor. Ah, vale, que lo tengo que llamar, la madre lo parió. Pues como tarde tanto en bajar como en subir, amigo, me va a quedar introcable. Lo he llamado, ¿verdad? El ascensor está en funcionamiento. Me va a cagar en tu puta madre con 2 años. Bueno, ha tardado menos de lo que me... Ha tardado suyo. Por favor, dime que no le da a bajar. Vale. O sea, no, pero lo tengo que hacer... Es que no tengo muy claro dónde me ha pedido que vaya. No, lo estoy haciendo mal. Voy a bajar un... tercera planta. Esto es bajar, evidentemente. Pero es que me pide que vaya por esta zona, ¿no es? Vale, segunda planta. Vale, imagino que tengo la visión. Quiero ver si tengo la visión en el inventario. Imagino que sí. Misión... Aquí la tenemos. Visión de Nobile. Sería muy poético que Nobile muriera, tío. Que muriera... O sea, quedaría un poco triste. O sea, depende de cómo muera. Si muere en duelo contra el tanguito, me parecería bonito dentro de lo que haya, que moriría como siempre fue, como un verdadero duelista. Pero en parte sería un poco eso típico de morir luchar hasta el final sin arrepentirse del camino tomado. Sería un poquito poético, creo yo. Pero sí que es cierto que fuera de ahí, si muere por otra cosa, quedaría un pelín triste. Porque en parte a mí me gustaría que muriera en un duelo contra mí, o contra el talvito. Bueno, contra mí, básicamente. Pero ¿a dónde coño tengo que ir? O sea, arriba. O sea, que tengo que ir arriba. O sea, en la segunda planta. He bajado hasta abajo. Pues será en la segunda, que era medio. O sea, yo me estoy perdiendo que te cagas. Quiero decir, esto es un puto cúmulo de ascensores y túneles que te cagas.
A ver, es que Francia. Tenía que ser Francia, gente. Perdón. A ver, ¿dónde está esto? ¿Subo ya? Vale, a ver, suponiendo que haya subido bien. Y suponiendo que es esta zona. O sea, arriba. Todavía más arriba. Me está vacilando. ¿Cómo que arriba? ¿Arriba qué más, cabrón? Arriba 18 metros. Madre que... Por aquí, espérate que todo esto no sé si... No, esto no me lo puedo subir caminando, tío. ¿Por dónde coño se supone que tengo que ir, cabrón? Se me dice arriba. Pues ok. Será arriba, digo yo. Es verdad, los deseos. Creo que ya hemos completado alguna que otra, así que me debería dar algún que otro deseo. Guía. No, pues todavía no me da una mierda. Qué pinta. Pues esto además arriba. Tercera planta. ¿Me he equivocado? No, claro, es que estoy en la tercera. Ah, no, vale. No me he equivocado. Ay, esta planta no la había visto. Me la he saltado, será que me la he saltado. Tras un tiempo. Ah, vale, que. Vale. Pero me había liado. ¿A dónde tengo que ir, amigo? Amiga, deme droga. Tiene los ojos de estrella, bueno, similares. ¿Y a dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos yendo? Hasta aquí, ahora. ¿A qué? ¿La ópera está tomada por...? Yo pensando, ¿y la ópera? Si te sigues de hasta qué punto me convendría ir volando. Y esta zona diferente. Vamos a sentarnos tranquilamente, total, de verdad. Yo os juro, por favor, que modifiquen esto. O sea, no puede ser que literalmente tengas que pasar 30 putos... Bueno, 30 tampoco, pero... 3 putos minutos sin hacer nada, subido en un puñetero de esto, ¿sabes? Es un poco mucho XD. Entiendo que la mayor parte de la gente al final irá pues explorando el océano, lo que sea, pero ahora a priori quiero ver la historia. Que por cierto voy a cortar porque básicamente se me estaba quedando sin opción, o sea, se me estaba... Bueno, volviendo a ponernos serios. O sea, vale, han muerto. De base. O sea, cuidado, la cosa se puso muy seinen muy gratuitamente. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. Claro, pero les dio la visión. Una persona que obtiene una visión, independiente de sea suya o no, mientras esté iluminada puede utilizarla, ¿no? As of now, we are still not sure why we found Cowl in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance, and there are many indications that it is connected with the case of No sabía. No sabía indemnización más inciso en ese tema. I know the truth. I can see through the whole thing. Really. I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Esto ha ido muy al huello, la chavala. Why me? This whole thing... No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after... Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation. That can't be right. How can Linney do that? A ver, todo apunta a Linney. Quiero decir, o sea, no es por ser puñetas tampoco, pero sí que es cierto que todos los focos solo apuntan a Linney. Before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching Pero estoy seguro que him. el chino tenía algo que ver con todo esto. No hace falta ser muy inteligente. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against me? I just think that he... Well, I think it might be a little... But what Lady Farina said just now makes perfect sense. A ver... Looks like she's gonna personally Oye. deliver justice. A ver... A priori... Quiero decir, yo que no soy detective, a priori las pruebas son las que hay.
No, eso es A innegable. kidnapping and murder Pero sí que carried digo out que under hay, the es cover of a difícil. magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more Estoy un than poco the insegura, obvious Furina. truth before No, our que eyes aquí... is aquí the hay un... opponent I'll be facing. That's right. I mean you, traveler. You'll support Lenny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Yo creo en sueño. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel, but with Lenny's help, our little duel Eso se puso muy ended in a turbio, draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Este tiene mal perder, Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting ship? Was it a draw? I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial isn't... Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you... Are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Very Sí. well. The trial will be held a day from now in the Opera Parece House. ser que vas a Both tener sides may investigate the scene to build their términos cases and search for the truth. más complejos, si se quiere llamar así. Porque bueno, se podría decir que sí, bueno, que no son Linny and narcotes, his pero troop nunca en are all términos potential suspects estratégicos. and shall remain Pero within como the se Opera dice, House. en un duelo de mentiras a mí no me gana nadie, amigo. The audience Como may begin decía to leave in an Usopp. orderly fashion once they A have been veces cleared esa by the frase, guards. creo que la decía Usopp en lo de los zombies, que decía lo de en un duelo de mentiras a mí no me gana nadie, pues bueno, pues aquí se aplica igual. A day isn't that long. Let's see what kind of case Pero muy this big segura, shot quiero decir, Outlander can tiene build pinta in es una such a mezcla entre short una amount of Fontaine, time. una chica caprichosa haciendo Tatsumaki y una vez un poco rara de Really conceptos. quite Me hace looking gracia, forward to más o menos. hearing it. Bueno, voy a cortar ya aquí porque aquí sí, esto ya... Esto te empieza todavía a alargarse todavía más y no quiero. Por ahora prefiero intentar. Sorry about everything that happened just now. Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like... Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the Good to hear. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask Soy me, un genio, the whole gente. thing He is adivinado mysteries todo el layered lore ya. upon Bueno, todo el lore mysteries, tampoco, pero such that all that's rápido. left, I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could... Even a skilled Voy a and cerrar knowledgeable aquí por magician ahora like y si pasa myself algo couldn't pull interesante all ahora, that si off in vamos just con un 1 duelo minute. contra Taglia o algo, ya lo vuelvo a encender, tranquilo todo el mundo. Que es que tampoco quiero llenar por ahora todo de archivo y de cosas, que si luego esto se Which is colapsa ahí. precisely why we need to investigate. As this Aunque sí que es book cierto que says, todo ha sido full texto, pero bueno, ni tan mal, the hemos impossible could avanzado not have bastante. happened. Whatever happened must have been that which is possible. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to... But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting. Yes, thank you so ¿No se llama much. si se llama Jan Fei? Pregunto. Yeah, just leave it to us. Oh, No se llama si se llama, since se we're going llama to Jan start Fei. in the... Oh, Sería más well. sentido, creo yo. I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving. I suppose you're right.
The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during... 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in... But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, we should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime... Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Voy a cortar aquí, que si no se va a hacer esto excesivamente largo. Hello, officer. Por favor, How's the investigation deja tirar going? el texto, coño. I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest Vale, o with sea you. que dentro I'd avoid Farina getting mixed up in nos this ha hecho ser whirlpool of a mess if I el were abogado you. simplemente por el hecho de que está obsesionado con ganarnos. Bueno, pero interesante, supongo. Se puso la cosa comunista. What do you Te mean? puedes quitar eso cuando quieras, quiero decir. Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants named Cowell. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowell. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, Claro, causing ¿os them to acordáis snap. esto que dijo? Tengo pistas, gente. Ya estoy empezando a montar las piezas otra vez. Me estoy poniendo estirado y todo, ¿sabes? Pero creo... ¿Os acordáis esto que decía el chino que mataba a padres para secuestrar a sus hijos? Puede ser, y entonces lo que voy a decir, que al chino sea la que secuestra a las mujeres para coger a las mujeres embarazadas y que todas ellas, cuando paran, ella se lleva a los niños a Sesnaya. Encajadas las piezas, Watson. Todo tiene sentido. Bueno. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny... But he doesn't have a motive. Porque da la casualidad que todos los que estaban ahí eran mujeres embarazadas. Are you both good friends of Claro, his? o sea, bueno, no eran mujeres embarazadas, pero eran familias. O sea, quiero decir, podría ser que fueran mujeres embarazadas. Well, you can't say we're... So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come... Bueno, puedo usar la visión elemental, supongo. ¿Y esto? Modo detective, gente. Modo detective, tremendo. Tremendo. A ver si... Porque la misión todavía no ha terminado, entiendo. O sea que todavía esto le queda un rato largo. O ya me ha dado mierda esta. No, no me da todavía. Ay, qué cabrón. No uso deseos, hijo puta. A ver. Anda, mira, me han dado 30 convenios de estos. Vale, no veo nada que resplandezca, así que en principio aquí no hay nada. Ah, claro, es con la E, vale. Toma, la vista de águila potenciada por 4. A ver. La ubicación de cromol, evidentemente. Vale, este de aquí. Bueno, en verdad, si he dicho lo dejaba ya. Oh, the seats were all booked in advance, so we were able to do... Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The magic troupe members all claim not to know her. We have looked into her. Simply put,
She wasn't related to the magic troupe at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. No need to be so formal. It is of Vale, voy a utmost dejarlo importance. aquí y voy a continuar mi misión por mi cuenta. Porque esto ya es muy pesado. Entonces, lo volveré a grabar cuando el final del arco, creo. Y luego en el final de la primera parte del arco, no el final de... Cuando ya nos enfrentemos al lechino, evidentemente lo voy a grabar y esa parte la voy a grabar entera. Estoy hablando por ahora simplemente de esta parte del arco. O sea, esta parte del arco por ahora la voy a dejar normal y luego ya grabaré si hay una cosa importante o cosa guay. Así que espero que os haya gustado. Suscribíos, dale like, que suscribáis, que no cuesta nada, que simplemente darle un botoncito y estoy seguro que os gusta. Si os mola Genshin, si os mola el anime, si os molan otras cosas. Estoy pensando también en subir vídeos de anime, de comentar otras cosas. Espero que os molen las cosas nuevas que traeré. Y bueno, un besazo, un saludo y no me brazo borracho. Me despido. Chao. ¿Qué pasa, chicos? Soy Liberty. Estamos aquí en un momento seinen porque por fin aparece. Se ha puesto la cosa seinen con tartaglia, así que vamos a ello, gente. A ver que todos estos de esta aquí como cantidad de mierda, ¿no? Pero, calma. Te voy a tomar por culo, ¿no? A bucear, brother. Control izquierdo. Ah, madre. Ay, que puedo pescar y todo. Soy un puto Zora del Leinox en la gente. Cree. ¿Te puedo pescar? Quiero pescar un cangrejo. Quiero un cangrejo. Un animúsculo. Finally found it. So this is the entrance that leads to the synth production base. You're right. Navia's probably arguing. Pero para que estamos entrando aquí, esta parte no me entero muy bien, o sea, del proceso de entrar aquí específico. Cuidado, que la cosa se pone semejanza. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel, in which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Cloren, A tomar por culo, dígase. I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime Es suspect insoportable, for lo a sé, major pero literalmente case. This isn't the insoportable. place for you to be looking. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best. No. Ahí te That's not cago, what I Ah, que has meant. dicho mierda. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poor. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial That case had nothing to do with... Huh? What's going on? Why is she interjecting? I told you it couldn't be one of the Fatui Harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with but that was an exception rather than standard. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you, and if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer.
So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Perfecto. Haber hecho gracia que sus te transportaba ahí. Now then, Miss Navia. That person is... No me acuerdo quién era. Lo han dicho antes y no me acuerdo quién era. No. ¿Quién era? No me acuerdo. Era este, ¿no? Something's not right. Ay, Dios mío. No me acuerdo quién era. Menos mal que lo hacemos el tuntún y ya está. Acepto. Marcel, the head of confrérie of Cabriere. Huh? What confrérie? Never heard of them. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibility, and if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still? Yes. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places. Members of the guards. Mr. Marcel, you will not Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't... I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. No voy a decir nada más. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearance. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as... I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally reported by Maison Gardiennage. También os digo, Clorinde iba a morder el polvo como Tartagle y expulsar el legado del mal. Clorinde iba a morder el polvo de Tarman. A ver, si ahora me dicen que Clorinde es más fuerte que Tartagle en modo legado del mal, yo me muero. Quiero decir, o sea, no es posible. Lo más probable es que Tartagle va a barrer solo con ella, pero bueno. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the confrérie of Cabriere. Clorinde mordía el polvo. Vamos, lo que ha hecho esta tía es salvar a Clorinde. Porque la mataba, porque la mataba. During the banquet, all attending guests heard two no gunshots from the courtyard. Pero coño, estamos hablando de uno de los ancianos Fatui. Es como si Arlecchino se enfrentara a Clorinde. Arlecchino barra el suelo con Clorinde. Y con Tartagle seguramente también, aunque no se sabe. Aunque se supone que Tartagle tiene más poder ofensivo que Arlecchino. Quizás que Dottore no y otros no. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, the suspect did not dispute this conclusion and also declined to defend himself in court. Callus was defeated by These are the known... Voy a hacerlo al tuntún porque estoy estudiando mismo, cojones, gente, The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the... in truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when after that, the true culprit turned the third person into water. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared... However, we should revisit the case now that we've gained new information about the... Luego se puso consumista. A ver.
Vale, esta creo que es lo del agua. Esto de aquí. ¿No? Pues el turno tampoco le posaba la existencia. Este era el esposo. Sí, porque este lo acertaba bien. Ok, esta tiene que ser esta. ¿No? ¿Me equivoco? Ah, ¿era con esta? Tampoco. Ah, esta es la del agua. ¿Cómo que no? La polla que no, no me quedan más. Aquí está claro, había algunas que no se pueden refutar, ahora me acuerdo. Vale, esta tiene que ser esta de aquí, creo. Esta o la de arriba, vale, ok, esta. Perfecto. Realizing that Es una the máxima true que culprit es caused the genial. hired assassin to dissolve into water. Muchas gracias como Focal nos ha dicho, yo me acuerdo. Por favor, pase el contexto. Ah, so that's Es what como cuando los happened. compañeros están discutiendo en el WhatsApp y tú en plan, pase en contexto. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should... Ah, but I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicates... Then, may I ask some questions? In my one, do you have the evidence to back up your Vamos claims? a estar actuando de manera muy calmada, como muy, digámosle, analítica. I'm afraid not. Boo! If you don't have any... I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes, again, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of it. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a... Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Ya claro, por la segunda personalidad. O sea, que yo también lo he notado, buena vista. Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent Pues, after pues, una charging an innocent personalidad, citizen in the last trial. Casi la dos. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself Una in parte es court? como excéntrica If y he had instintiva, testified that y la a otra person parte es had been analítica y dissolved, directa. he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is O sea, actually una parte pretty es simple. detective y la otra parte He es felt como... there were things Es that were como more en las important to películas, him. ¿no? El detective se cambia de personalidad y es como, bueno, muy anime, ¿no? Muy, sí, muy anime. El detective se cambia de personalidad igual que saca la personalidad ahí en plan The dissolving productiva. power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial A mí me disappearances decía que cambia de case. personalidad, no me acuerdo cuál era, pero yo no lo hacía, ¿no? My father could have Y exposed no, it no for era, all no to era see, con la, but no era he con chose to con take it to the de grave. chiquitito, no estoy hablando de eso. At that time, Spina di Rosula, what was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my... Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the series. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter, but what good would that do? How can a hollow verdict protect any? Had this opera house ever given my father any? But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot and restore my father's truth and honor back to him. A ver, no sé cómo explicarlo, no me sé las So, palabras. you mean to say, your O father sea, claro, lo de que intended ella, to sí, die vale, in lo the de que ella duelist's era ring? el chico que desaparece y todo esto me ha volado ahora, vale.
Dame un segundito. Ay. That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake, but since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth. So, during the duel, did you believe that Yes. As a champion Sí, duelist, en todo. I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined. Others passed just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, Qué analítica I está, por have Dios. no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but... Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Esta gente me... tocando los huevos sin plan... Puta gente que solo quiere el drama, tío. Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, and at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Parece ser que Can't someone está remotely apelando a unos monitor the place? sentimientos. Fue cabrón, fue sucio, Sus juegos en reglas, pedazo de mierda. Atrévete a reírte en la cara de la muerte, pedazo de pendejo. Know what you can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations, until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Mars... Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me... It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. Y es que las mujeres eran embarazadas y Arlechin lo que hacía era secuestrarlas para que básicamente parieran los hijos, luego las mataba básicamente. Bueno, no sé si era mi teoría. But the disappearances began before I ever stepped foot. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he... Is there anything else you'd like to say? Would you like... You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the... Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing... I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now?
He wished for you to become more rational, collected, and once you've learned to be more considerate of others' feelings and to stop rushing headlong into things. You know, this isn't just about me, and it never had. The biggest difference between me and the rest of the people whose families were destroyed. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming. And whose image do you see? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Hostia, todo esto es un plan perfectamente construido a la misión imposible. Momento sexo. ¿Dónde coño estoy? Toma, tremendo, ¿no, gente? ¡Soy un puto delfín! ¿No puedo salir del agua en plan delfín? ¿Qué cabezas tengo que partir en este proceso? ¿Esto es una señal de olfato? Estoy aquí. ¿Cómo carajo estoy aquí? ¿Por qué me está contando? ¿Y esto para qué sirve? ¡A la mierda! Bueno, apañado. Siento mi en el lento que llaman. O sea, va full neuma Yoshia y esto hace que no les pueda arribar a priori. Pero el neuma Yoshia solo funciona con el giro, funciona con todos los personajes. O sea, funciona solo con el hidro, funciona con todos los personajes de Fontaine. O sea, un crío, anemo, tiro. O sea, Clorilde siendo Electro también tendrá su neuma Yoshia, ¿no? ¿Cómo me estoy equivocando? Pero funciona con los hidros. Aquí estamos subiendo, coño. ¿Y esto? ¿Qué hacemos? Tremendo condumio, ¿no? Tiene aquí montado. Ah, un cofresico. Cofresico me gusta. Dame todo lo que tengas. Gracias. Yo lo que os decía, quiero estar en plan pecera, qué guapo. Mira qué guapo. Todo full Bioshock. Que Bioshock realmente se caracteriza por eso en muchos sentidos, esas escenas en plan pecera que tiene. Te sientes que tú eres la pecera en vez de ser el rey, ¿sabes? ¡Abajo! Control izquierdo, cierto. Vale, esto no sé muy bien cómo se tiene que romper, ¿eh? A ver, dame un segundito. Ink, ¿qué te voy a hacer? A ver. Dame un segundo, ¿cómo bajo? No, quiero bajar. Vale, es control izquierdo, me he confundido. Vale. Entonces, si yo me voy aquí y absorbo la energía. ¿Qué tengo que hacer? Es una energía. ¿Se lo tengo que hacer con un Mayosho obligatoriamente? A ver si me lo dicen tutoriales ahora. A ver si me lo dicen tutoriales. Por lo mejor me lo está diciendo. No lo estoy leyendo. Mira qué cantidad de tutoriales tengo por leer. No, pero no me lo dice como tal. Ah, mira. Pues no sé qué es lo que estoy haciendo mal. En principio tendría que ser simplemente un botón derecho, ¿no? En principio. A ver si es que me tengo que acercar aquí de alguna manera, pero no. O sea, lo estoy haciendo bien en principio. Sí que es lo que estoy haciendo mal. A ver si es que tengo punta justo ahí arriba. No. Sé que es lo que estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que hago mal? Porque me dice control. Claro, o sea, yo lo estoy haciendo con el botón derecho. Pero no sé por qué motivo no me afecta. Porque simplemente tiro el hilo y ahí se termina. Tengo que cargarlo más. No, pues no se carga como tal. Espacio. No me deja.
¿Qué tengo que hacer? Porque no me deja. No funciona. ¿Se lo tengo que hacer con el Mayosha obligatoriamente? ¿Cómo va esto? Sí, claro, si vos me dices que lo tengo que hacer con el Mayosha, pero no tengo del todo claro. ¿Lo tengo que hacer con esto? A ver ahora. Pregunto. A ver, ¿qué? Anda, soy un genio, gente. Genius. Ah, es un puto elfo. Parece un elfo, ¿verdad, gente? Parece un Eldar. De estos del Warhammer. ¿Me dejas hablarte? No puedo. Vale, debo ir para allá. Da igual. Parece un elfo del Warhammer, ¿verdad, gente? Creo que tendría esa cara como de elfo. Activamos el mecanismo. Ya veo que esto va a ser muchos mecanismos de agua y todo esto. Esos mecanismos me tocan mucho los cojones en realidad. Claro, estamos drenando el agua, estamos subiendo, ¿vale? Trimmer. Aunque aquí, yo os lo digo también. O sea, ¿para qué subir el agua si realmente en principio bastaría? Es que claro, no tiene mucho sentido que puedas explorar un edificio entero. En plan, Atalaya al Assassin's Creed con las manos desnudas. Y que después te cueste subir esta simple altura en vez de hacerlo nadando. O sea, que tengas que subir el agua porque si no lo puedes hacer nadando, ¿sabes? Parece raro. O sea, suena raro. Lo digo directamente. The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night. ¿Qué te pillo? En llamas del purgatorio, insectos robóticos. Dodge this. One with nature. Me equivoco de persona. Ahí va. Golpe Shura. Tremendo. Parto la gana. Sufre. Espada de fuego. Voy a enseñar el poder del amanecer, pero poder robótico. Poder del amanecer. Bueno, volviendo al mundo real. Vamos a anotar este bicho y a ver si coge todavía más. Otro, toma, y otro, perdón, no, algo que estaba aquí. Ya tengo otra de personaje. Hacemos unos jueguitos encima con el viento. Esquema. Y enchufamos. A ver si me meto un pi. Hay otro Kleina. Me parecen las frases más originales, o sea, más Spiderman que la dice Noel, ¿sabes? En plan, ¿te Kleina? Más Spiderman, más de hora de limpiar, en plan, hora de limpiarse los malos. Hora de limpiarse los malos. Me hace mucha gracia esa frase. Digamos, me mola mucho personalmente. Eso, genialmente. Bueno, a ver cómo va esto, porque estamos aquí teniendo una operación loco, gente. En plan, hay uno por un lado ahí sumergiéndose, el otro ahí enfrente de las cámaras, ahí reventando. Por lo legal, luego nosotros entramos y le metemos un puñalada, ¿te imaginas? Que entramos y le metemos una puñalada al otro, en plan, aquí termina el juego. Don't joke. Es para allá, ¿no? Sí, para allá. Hay que bajar. Es que me da mucho miedo bajar en estos dominios, porque luego resulta que luego hay otra manera de subir, porque yo no me entero cómo se tiene que subir. El siguiente puertecita. Toma. Esto sí que se volvió sin él. Toma, tremendo, ¿no, gente? Robots tochos, gente. Estos van a ser un poco más difíciles, pero no son oponentes para los grandes guerreros que somos. Si enfrentense al todo poder de las llamas del purgatorio. Viento, rayos, nada, dragón, que tienen poder de muerte. Me he enfrentado a bestias mucho más fuertes que ustedes. Por cierto, ya he vencido al dúo que baila. Es un boss dificilito, pero está guapo, o sea, es un boss muy guapo. Pero en modo ataque yo lo que recomiendo cuando estén haciendo todas las piruetas que no los hagáis.
no soy imbécil a bailar normal, es ahí es donde tenéis que atacar. Yo les he atacado a lo burro y he perdido varios personajes y algún que otro vuelo de mi camino. Pero sí que es cierto que no es imposible ganarles incluyendo a los brujos. Sí que es cierto, pero no es el típico boss, es tan fácil. One-hitearlo y a tomar por culo, no es tan sencillo, es complicado. No es muy difícil, pero sí que es cierto que se nota un poquito más difícil, que es lo que dijeron en la esta que harían. Se nota un boss mucho más Dark Souls, mucho más de seguir un ritmo, mucho más de seguir un proceso calcado, un proceso pautado, que no me termine. Entonces, me parece que y mola mucho personalmente. Son dos planos. Y es cierto, no podéis luchar uno a la vez, no podéis luchar los dos. ¿Otro día o cuánto? Yo los he conseguido porque quiero ganar la Linet. Full la quiero utilizar básicamente. Leave it all to me, as a good night shirt. A good night shirt. ¿Te caes abajo, amigo? No, te caes. Sientan el poder del creo, cabrones. Oh, so sorry. Querido Sam. Por cierto, mi calle ya está a nivel 90. Mete poco para estar a nivel 90, pero intenta mal, le mete bastante, porque lo mete todo muy al poco tiempo. Los mete con los básicos y todo, cabrón. Si lo vean físicos creo que sería más fuerte y todo, pero lo que llevar a crío, que bueno, my decision, my power. ¿Qué significa? Bueno, no se entiende qué significa, ¿no? Mi decisión, mi poder. ¿Y esto qué? The mastermind isn't here. That's right. ¿Eso que es el agua esta que te transforma? Cuando me está todo. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Por qué se siente como si eso abriera como el culo, amigo? ¿Qué tengo que hacer con mi vida yo ahora? Ah, vale, tengo que ir aquí. Okay. What's this over here? Looks like some experiment number. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22. Pobre Sorry, Paimon. traveler. Sentí dolor. It's just that how can someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why he did all of the. Wait, did he really El fin no justifica los medios, eso sí que es cierto. El fin no justifica los medios. Ese hombre es un pedazo cabrón. Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Yes. Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. Ahora, Watson. Todo tiene sentido. You mean Vache is the one who did all of these... So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would... In any case, Paimon will write it up. Perfecto. Misión completada. Llegó el momento de abrirse, supongo. ¿Qué tengo que hacer con mi vida ahora? Ah, que tengo que seguir buscando pruebas. Ah, vale, que tengo que buscar pruebas. Vale. Yo pensaba que ya era simplemente esto y ya está. Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the... A ver qué pasa. Yo fui loco ahí, en plan, a ver qué pasa. Whoa! There's even fruit Sabrán bien. No, porque en principio decían que era salada, ¿no? Que era una mierda de agua. Que sabía mal. Aunque yo tengo una duda, ¿por qué nos dieron? Ah, no, claro, no, perdón, me he hecho la esto, me he confundido. Callus, Navia's father. Que se me ha ido el cortocircuito un momento y estaba a punto de decir que por qué nos hemos bebido nosotros la Coca-Cola esta con el agua esta, o sea, con el agua primigenia. Si nosotros no sabemos, deberían saber que no nos podemos convertir la clorina, digo para clorina, para la otra, no me acuerdo el nombre.
We still have not determined. The old dog's a real menace to deal with. Even he can act whenever he wants to make our lives miserable. I concur. Aunque sois una cosa que me sorprende un poco que las espadas de personajes sean las espadas de monstruos. Esto sí que me deja un poco cuadro. Creo que es por el lore que será que tiene sentido. Seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. A ver si podemos llegar a grabar la pelea contra Taglia. El Nevire Kunde. Todavía más. A ver por dónde. Full cosas. Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water. That means this is where they make all the synth, and that special water is the main ingredient. If you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human. Paimon will take notes on this incriminating evidence. Parece papa de dragón. ¿Te imaginas? Si no tiene sentido, ¿sabes? Esto ya lo hemos mirado, perdón. Se me ha dado la olla. ¿Qué más me queda por mirar? Para allá. La última pista que queda, creo. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with... Huh? You mean the girls from the cereal? And then there were... and all the boxes of things. These names. That means... Full tétrico, ¿no? Haciendo todo ahora. Tremendamente tétrico, ¿no? Esto. Un poco Seinen se ha vuelto Genshin. Un poquito. Ya solo faltaría que muriera un personaje principal. No esperaba, muriera Tartaglia. Pero nuestra mano. Sería un poquito penoso que muriera en por las manos de Glory. Preferiría que muriera como abatido por mi espada. Preferiría ese camino para el gran Nobile. ¿Dónde me tengo que ir ahora? B, estoy dando B para rastrear, no me deja. Amigo, me está vacilando. Me está vacilando, amigo. Que hacer la navegación, pero no me están marcando nada, cabrón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pirarme? No creo que me tenga que pirar. ¿Me estoy haciendo algo? Ah, coño, me estoy... Hostia puta, pero si es lo mismo otra vez. ¿Le he dado voleo y acertado? No sé, no acuerdo. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Un diary. Isn't that Vache's lovers? Waffle. Es que no pude quitarme el nombre de la cabeza de Waffle. ¿Habéis visto ese nombre? O sea, es literalmente... Vamos a ir a Fontaine. Así que, era como... Fontaine que no recuerdo que era, pero pronunciaban como croissant. Y pronunciaban en plan, croissant. Y entonces el otro, que no tenía ni puta idea, que a veces era la Gida o a veces otro personaje, decía, croissant. Que tenía mucha gracia. Y eso es que no entiendo de nada al menos. O sea, no entiendo el contexto del texto que dice en inglés. Pero sí que es lo que dice me hace mucha gracia. Es Poisson, pero me recuerda es una persona que no sabe francés, que estudia un poco de francés en el colegio, pero no me acuerdo casi nada. Bonjour, comment tu t'appelles? Un poco más. Je m'appelle Liberto. O Liberto, como prefiráis. Broma. Bueno, me puedo llamar de otras maneras. Bueno, mejor Liber en vez de Liberto. And whose image do you see? Volvemos al momento. Is it a man named Vache? Oh, so you do... I'm merely surprised. I was waiting for... Navia! We're back! As expected of my partner. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalette.
Given their confidence, I expect they've found the crucial Ahora de golpe le evidence. cambió la cara completamente, pero ¿cómo va esto? ¿Vais alternando de alguna manera o cómo va esto? Vale, es esto, creo que... ¿Verdad? Acierta la primera. Instinto y bueno, But the lógica truth también. of it, Marcel, is that you... Huh? ¡Soda! Le dio un patadón a la chancleta. Investigated your lair and we already know El everything. tablito ha hablado por ahora bastante, cuidado. El tablito está empezando a hablar y After todo. your lover, Yo Veneer, no was sé. dissolved, you kept abducting young women to Que no puede experiment vivir. on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all... So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your... Well, Marcel, do you... You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Ahora se sorprende que Tartaglia no la cague, pero bueno. Mr. Marcel, Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of... Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in... No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the... They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignere's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know. Es triste, quiero decir, a fin de cuentas, bueno, que nadie te crea. Quiero decir, eso no es motivo para experimentar como llámame loco, pero quizás hay un paso muy grande de convertirte en el siguiente amante del señor Adolfo y experimentar con humanos, y básicamente de eso de sentirte que la vida es injusta. Un término. Hay una escala, ¿sabes? Creo yo. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignere is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place. So I... Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow! So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to... I did all of that, and in the end, that accursed callous still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrict... Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignere. I promise. Vignere. Please, Vignere. Don't think badly of me. All I want to do is... At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. Sin problema. Ok,
aunque ya vemos ahora The que man valía now known as bastante, Marcel pero was bueno, originally pues named todavía. Vacher and worked as an adventurer with his partner. During an Entonces, underwater el expedition, resumen, Venier básicamente. accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Venier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction. However, as he Bueno, está accumulated perdiendo, wealth to fund his continued research and expanded the scope, after exchanging blows, although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the sea. Era cuestión de una especie como de... ¿Cómo se dice esto? No sé el término ahora. Bueno, las sirenas estas, no me sale el nombre ahora. La... Oceanida. Que básicamente And buscaba just como recently, amor perdido. Vacher attempted to frame... However, his attempt to frame Linny thus Que era concludes básicamente the este hombre. enigmatic history of the... Pero The nosotros oratrice will now deliver the final ¿Qué verdict coño? regarding the ¿Qué es un charges puto against genocida? Mr. Por Dios, vamos a Vacher. ser un poquito serios. Vamos a ser un poquito serios, por Dios, amigos. Esto de hacer tanto puto quilombo para literalmente tratar de montarte el pifostio me parece putamente innecesario de oye, pero bueno. No sé si es que According así to the como judgment of una the energía, oratrice pero... mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher guilty. Guards! Take the... Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearance. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We have no... He's hurt so many innocent people and now he... Huh? Are you okay? Demoiselle, you were at... The day our late boss had always hoped for has finally come. Yeah. Yeah. See, Papa? Spina di... Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? Por favor, The no la villain has been cagues caught, ahora. justice Por has been favor, served, Nabile, por past wrongs have favor. been righted, Si alguien and te it's a tiene que big matar soy ol' yo, happy ¿vale? ending. Es broma, gente. Pero es verdad, gente. Yo me sentía mucho más cómodo si Nabile cayera a manos nuestras que literalmente a manos de otra persona. Quiero decir, me parecería más poético para la trama, sinceramente. Que poner como rivales, ¿sabes? Quiero decir, no lo estoy diciendo porque sea un puto loco genocida que quiere matar a un personaje. No, estoy diciendo porque narrativamente quedaría mejor. A Since menos it's que been no me lo such a muestre de great puta show, madre. Que I'll eso just es let the rollo. false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to, so... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything... According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial... Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like... Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, the guilty party has been identified, and thus it is... We now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render... According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Tartaglia guilty. Esto sí que me va a quedar a cuadros. Hey! That's not funny! Didn't you just say... What's with this verdict? Is your Huh? This has never happened before. The oratrice actually... I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? The judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. Esto sí que me acabo de quedar a cuadros. Esto sí que no me termina de cuadrar. Bueno, Tartaglia a partir cabezas, ¿no? Imagino. Qué remedio.
Ay, momento sexo activado. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your Así que me llegó el rules. momento de jugar. Well, I've got mine too. Momento épico activado. Toma, con mi control, ¿no? No pueden vencerlo, no que se junten todos los putos robotitos estos. Mira que un florín de que no funciona algo todavía. Este es el poder de uno de los ancianos patrióticos. El poder de lo vil. Y el poder de la profundidad. ¿Sí? Esto va a salir mal. Hostia, claro, el loco este, no me acordaba del loco este. Bueno, pues lo voy a introducir. Además, este loco es un dragón, básicamente. Este loco básicamente es un dragón. I am sorry. Hostia. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Robin se ha hecho un corte. Lo ha cortado. Aunque es un ataque a traición, ¿eh? Yo aquí discrepo hasta cierto punto una pelea real, hasta qué punto realmente... no sé, Monsieur Novelette, what's going on? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court, all I do is follow court procedure. As for why the oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you looking at me? I don't know what happened there either. What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really? Don't tell me. You thought even I had been But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and baffle, and, of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the... If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Full política. Esto es política, señores. Como diría mi... Everything he's done, not to mention the... all shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correct... Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. So she chose to make her escape after all. So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? Recuerda eso siempre, la política. Si llegarás algún día a estar en su trono. Es simplemente política. She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been... Alright. Even though we feel pretty badly for him, well, after all, he's done plenty of bad stuff. So he should have known he'd go to prison someday. Pero no sé, pero un juicio se hace en base a unas acusaciones. No puedes juzgar a una persona por algo que no es el acusado. Que sí, que se le puede decir... Que se pueden añadir cargos, supongo, de alguna manera, pero a priori se le juzga por algo. Quiero decir, supone que relación no tiene ninguna, en principio. A menos que lo planteemos como que en esto tiene que ver la leche de alguna manera. What are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey! Traveler!
Stop resisting arrest! No, wait! I just want to ask the traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vash? I erased all records of that name. So... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And please give me a chance to talk to her again. Just let the traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my... What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's... This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Bueno, sí, por si no os habéis dado cuenta, sí, es un dragón, ¿vale? O sea, es mitad dragón, básicamente. I fear that... Llevan el bate del honkai. Full bate del honkai. I will go with him. You do not need to worry about it. In that case, I shall leave him. Thank you, Your Honor. Sí, es cierto que Nobile todavía estaba invocando en medio del cabo del mal y no lo llega a invocar del todo, pero no sé en qué término realmente. O sea, en parte sí es cierto que al fin y al cabo, lo que os dije, Clorinde yo creo que ni en pedo gana Tartaglia, pero, y bueno, Focalos tampoco tiene mucha pinta. Pero este quizás puede ser ni otro costal. Estamos hablando de un verdadero opponent para el Tartas. En que se puede comparar en fuerza con uno de los 11, uno de los con más poder ofensivo más poderosos. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on this... Vache. Ah! Yes, that's it. So you heard it... Vinier, it's me! It's me. Vache? I'm here. Where are you? Hey, wait! Be careful! Vinier, is that you? It's me, Vache! Vache? Why did you come? You look a lot older than I remember. It's been more than 20 years. I've suffered for all this time. Only the thought of bringing you back has kept me alive. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings? Vinier, you are my everything. I really don't know how... But Vache, if you ask me... What? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. ¿Por qué? ¿Por qué todo para esta mierda? Le acaban de frenzonear de una manera súper bestial. Pobre hombre. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old. It's all because of your selfishness, Vache. Wait, you are not Vinier. Who are... You're right. I am not Vinier. I am every woman who died by your hand. As our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the... Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea. I'm Cressy. I'm Lemony. The only one I am not. But then, where is... She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her conscience... This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures.
You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what... You are a liar, a heartless murderer, and the only thing you are not is Vignere's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignere's, she has had nothing but pure hatred for you. Nosotros aquí en plan girando de la distancia, mirando desde las sombras. No! Yeah, she can't hate me. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignere. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to Vache. Vache? ¡Bueno, la cráneo! Vache! ¡Van a perforar el puto cerebro! ¡Qué hostia puta, ¿no, gente? Full seinen y todo. Le van a hacer puro el puto cerebro, hermano. Se le ha frito el cerebro, ¿no, gente? Se le ha frito el cerebro. Rain. Otra vez ha llovido. Madre mía, no se cansa de llover. Madre. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Well met, partner. Man, I knew something great. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're real. It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the court since then. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. Bueno, divertimos un rato, wow. Oh, by the way, I ran into Charlotte. Well, maybe it'd be more. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be fair, though, it was a really flat. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive. Oh yeah, she told us about. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence. Now that's another thing to look for. Oh, and in other news. Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vache's headquarters, Clorand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great! Anyway, now that the case has finally been solved, oh, actually... What is it? Digamos que han follado todas las neuronas. I should pay a visit to my father's grave and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. Es como el cerebro se te rompe y se te hace puré. And on Todo top muy of that, seinen, todo muy berserk. Miss Navia. Indeed. We want to go too! We also think Callus is a really admirable person. Sure thing.
I'd like you two to share the moment with me. After all. And in that case, everyone, let's be off. Yeah. Perfecto, You're pero right. estos me han quedado It's muy been bien estos raining dos non-stop NPCs. for a few days Me dio un now. poquito triste que alguno de ellos muriera al final de la trama, pero tiene toda la pinta que el viejo va a palmar. Tiene toda la pinta que el viejo va a palmar. No sé por qué, teoría personal, pero creo que el viejo va a palmar. Es una pena, sinceramente, pero This is where my father's grave is. Huh? There's someone... Isn't that Nervalette? Why would the chief hostia, justice esto sí be que no me lo here? esperaba. Huh? Navia? My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. Es que I wanted to show my un father dios, how ¿no? much I've grown. Es que este hombre prácticamente, But still, vale, no lo he I entendido doubt todavía I've por grown las to the frases que point ha that even dicho, the pero Chief por si no se Justice ha dado would cuenta, feel este tío compelled básicamente es to un dios, apologize to me prácticamente. over and over. O sea, a priori, largo tiene más poder, pero en teoría, un poder muy burocrático, creo que es el término, pero este tiene más poder puro, o sea, es mucho más poderoso en ese sentido. Es realmente el que realmente es el arma de Fontaine, es realmente el verdadero soldado, es el verdadero más fuerte, por así decirlo. In that case, I will stop. You really could use some pointers on understanding. In any case. Well, ever since that day, I've been turning a question. There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. No, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things, that they could rebel against their own nature, which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's... But Mr. Callis proved me utterly and decisively, if not for his sacrifice. The serial disappearances case, Mr. Callis made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one a justice that's higher than... Qué poético, por favor. Muy Bruce Wayne de su parte. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callis in person. Una frase muy típica de en plan Batman ahí. Lo hizo por la justicia. Lo hizo por proteger a aquello que le importaba. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm so you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver. Sorry about that. Self-expression is not one of my... Didn't I just say you don't need to apologize? Me acuerdo un montón de este personaje que tiene como estrellitas en los ojos. Eso me parece curioso. So Navia and Nervalette seem to... Let's not disturb them for now. We can wait till after. Y nosotros nos vamos a tomar por culo otra vez. Perfecto. Apañado. Ah, no, vale, nos hemos quedado en plan ahí. Madre de las sombras. Y Nervalette ahí, pues tiene que dar todo épico de perfil, mirándose con la melena al viento, en plan, modo sexo, ¿sabes? Se lo he creído. Anyway, Nervalette is still standing around there. It's not often. Una pregunta larga, ¿este se termina ya aquí? Una pregunta, y hablando de eso, otra cuestión que también tengo que coger. Y era solo uno. Es tu putación. Amigo. Nervalette-san. Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your We ran into Navia on the streets today, so we just... I see. Well, it's pretty hard to run into you like this since... Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine. Vale, creo que estoy escribiendo el de arco, creo.
artificial water as... Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Bueno, es que realmente es un dios, quiero decir. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes... But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vacher discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. O sea que está en el abismo o algo así. That's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must... Is there anything else you'd... Sí, a ver, vamos a preguntar. Vale. That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. El mar primigenio, que es como el mar antes de todo y que todavía se origina en el mar. Bueno, básicamente es un dragón del mar, básicamente. Pero claro, aquí es donde está la cuestión. ¿No se supone que el soberano primordial creó la vida? ¿O está hablando de la vida antes de la vida? Claro. Ahí hay un conflicto de conceptos. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right. It was Lenny that told... Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she... A prophecy? Of the former Hydro Archon? Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the... But with Farina being the way she is, can we really... Is there anything else you'd like to ask me? A ver, bueno, confiar en ella. ¿Hay alguna opción mejor? My apologies. My investigation. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered... But you also said you thought he would... For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. Huh. So when Lenny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice, based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, with her time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, if we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. Parece muy Rex Lapis este hombre. Y claramente son dragones, ¿no? En parte, supongo que es. Is there anything else you'd like to ask me about? En parte hablan similar, se visten similar, tienen una cara similar, tienen un pelo similar, solo que este tiene dos antenas. Pero podría ser que en parte eso explique una de mis teorías, y es que los arcontes son descendientes de los los arcontes son descendientes de los Silis, y los Silis son
descendientes de los dragones primordiales. Entonces, según esa teoría, sería como que por eso es que pueden manipular, entiendo yo en los 3 casos, los elementos de manera natural, ¿sabes? Porque en parte pues son seres nacidos en una primordial Your sibling, another blonde-haired traveler. I'm sorry. If she ever stepped foot in Fontaine, I'm sure she followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage. Is there anything else you'd like to ask me about? Supongo. Aunque ahora mismo ya te digo que no respeto mucho que digamos. Very well. It will soon be time for me to leave this. Crime and villainy do not have the day off. Fontaine en un puto día. Me estás vacilando, brother. Paimon just noticed that the rain has stopped. Ajá. Interesante concepto. Hemos completado todo. He completado literalmente todo el arco de Fontaine en un puto día. ¿Me estás diciendo eso, Fontaine? ¿Lo he completado todo en un puto día? ¿Literal? Espérate, vamos a recogerlo todo. Nos queda el manual. A ver cuántos nos da ahora. Nos da que sí, no. Ahora por ahora. Eran 2 por ahora y ya está. Pues nada, 2 tirajes nos llevamos. Y tenemos 79 de estas. Bueno, vamos a hacer un par de tiradas. Aquí sale que ya ha salido la... Oscuro que estoy teniendo fuerte con los enemigos que te cagas. Toma, pues nada. Pues para aquí se viene. Mirad por favor esta mierda. Os juro por Dios, mirad esta mierda. Me ha salido Bennett aquí, Linet aquí, o sea, ya la tengo C1. O sea, en 4 tiradas y ahora me ha salido otro. Esto es surrealista. O sea, no me lo explico de verdad. Pero ya era muy raro que me saliera otro, menos mal. Menos mal, amigo. Yo pensaba que iba a salir otro ya. Un quilombo. A ver, entonces, misiones ya no hay más. A priori no hay más. O sea, nos hemos cepillado todo el contenido en un puto día. Bueno, me lo he cepillado. Yo, mejor dicho. Pero sí, en un puto día me he cepillado todo el contenido. Bueno, aplausos para mí. Por cepillaron todo el contenido en un puto día. Vamos a ver qué misión legendaria más tenemos. Perspectiva que yo tengo. A ver, Furina como personaje me cae bien. Personalmente, quiero decir, sé que a mucha gente le caerá mal y lo entiendo, en parte lo entiendo, pero sí que es cierto que no es que yo sea tal cual ese tipo de persona que está completamente siendo excéntrico y excesivamente toca pelotas, pero sí que es cierto que tengo un poco esas características de persona pues ciertamente excéntrica y que le gusta estar pues, en parte llamando la atención o que le gusta hacer bromas necesariamente incómodas a veces. Entonces, en parte soy un poco en ese sentido, por eso es que me cae ciertamente bien, pero no por el hecho, en parte sí que es cierto que a fin de cuentas el personaje puede llegar a ser un poquito castroso a veces, pero sí que es cierto que es como yo, ¿no? En parte soporto mi propio castilerío y en parte intento que la gente no quiera arrancarme la cabeza, ¿sabes? Pero quiero decir, en parte el personaje me ha caído bien. New Village me ha parecido un muy buen personaje, me ha parecido un personaje que me ha caído muy bien, muy legal, muy directo. Muy Rex Lapis, es como la primera impresión que tienes cuando ves a Rex Lapis, o sea, un tío directo, un tío legal, un tío que no se contiene en lo que dice, que es sincero, entonces cae bien el personaje noble. Yo creo que por ahora incluso por encima de Furina es mi favorito. Y luego la hermana me ha quedado mucho mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser la típica chica fría, la Linet, es la típica chica fría, ahí un poco insoportable, pero no, tiene un poco de toque de tsundere y eso me ha hecho ciertamente gracia. Que tuviera su personalidad más marcada dentro del cabe y sigue siendo una persona ciertamente fría, pero me ha hecho gracia el concepto de una persona más, pues a veces directa y a veces más sincera. Y en parte pues eso pues me ha sorprendido porque pensé que era la típica chica fría sin sentimientos, que no hace absolutamente nada de la trama, o sea, de estar constantemente callada y poco más. Entonces me ha hecho gracia que haya tenido un enfoque diferente. Yo me lo esperaba mucho más inexpresiva. Pero mola, porque los personajes inexpresivos, a menos que los hagas muy bien, suelen ser bastante insoportables, porque no hacen básicamente nada. Pero en este caso ha sido el contrario, porque sí que ha hecho cosas y sí que ha hecho cosas interesantes. Ha tenido su propio... ha hablado, y eso es lo importante, ha tenido su expresividad parcialmente hablando. Entonces dentro de la pues ha tenido su gracia. Y luego sí que sigue pensando, Clorinde me ha caído muy bien, personalmente, me ha caído muy bien Clorinde. Y yo creo que es esto lo que tiene que hacer Audioverse, quiero decir, o sea, vender los personajes por el lore y luego ya los venderás en el gachapón. Es decir, aquí Focalos te la han vendido, te habrá quedado mejor o peor, pero ya vendértela te la han vendido, te han dicho, es así, te puede caer mejor, te puede caer peor. Y en parte pues,
y hace que las personas que le guste realmente el personaje se enamoren de su personalidad. Luego lo mismo pasa con Clorinde, y lo mismo pasa con el Violet. O sea, te los han vendido, te han dicho son así, te los han estructurado, les ha puesto ya la estructura base, que muchos de los personajes no tienen, porque realmente no lo tienen, simplemente aparecen de la nada y dicen, este personaje es esto. Entonces, mola, porque en parte aquí sí que hay, pues eso es lo que decía Putupau, ¿no? Una especie como de introducción al personaje, una especie de introducción a decir, el personaje es así, tiene esas características, tiene estos poderes. El hecho de que dejar a cabo a Tartagle de una hostia me ha parecido piquísimo personalmente. O sea, yo me esperaba sí que es cierto un enfrentamiento directo, no que el otro lo dejara a cabo de una hostia. Aún así sí que es cierto que, yo os lo digo, en un enfrentamiento directo no tengo tan claro que el otro hubiera sido tan unilateral, pero bueno. En principio sí que estoy quedado ciertamente épico el hecho de que, bueno, que apareciera el otro y le tirado una inducción en la cabeza y le dejara todo groggy al pobre Tartaglia, pero bueno, interesante concepto. Sí que es cierto que al fin de cuentas, pues Tartaglia, ya veremos qué hace, seguramente se escape por cuenta propia de la cárcel, me lo veo capaz. Con lo cual, ya veremos qué pasa. Ahora mismo sí que es cierto que no tiene ni visión ni delirio, aunque puede seguir utilizando el legado del mal, con lo cual en principio no tengo muy claro cómo va a ser retener a una persona que puede usar ese poder, pero bueno, dejándolo caos un poco, pero bueno, no sé. Bueno, sin más, espero que os haya gustado, un saludo, suscribiros, dale like, que no cuesta nada, y nos vemos en el siguiente con más. En un rato, borracho, me despido, chao.